buenas noches, estamos en directo como cada jueves en Canarias al Día para repasar toda la actualidad de las últimas horas, de los últimos días, y como siempre me acompaña en esta mesa el compañero periodista de Onda Cero Canarias, Óscar Martín. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Buenas noches a todos. Bueno, hoy tenemos un contenido cargado, estaba viendo aquí el guión y vamos a estar en Gran Canaria. Vamos a empezar en Lanzarote, en Teguise, por supuesto en Telde, que no para la actualidad. En Telde, la verdad que es un municipio que no deja de arrojarnos titulares. Estaremos en La Palma, en los Llanos de Aridane. Estaremos, bueno, hablando del caso Cuarteles, que ha dejado novedades en La Oliva, en Fuerteventura, en Tenerife, comedores escolares, presupuestos. Bueno, tenemos una parrilla cargada de contenido. Sí, además con algunos de ellos que parecen escandalosos, ¿no? Sí. Y que desde luego trataremos de despejar algunas dudas y algunas incógnitas, y otros, bueno, pues que parece mentira que todavía se sigan produciendo episodios de algunos casos que en este caso yo pensaba que ya no iba a ocurrir, como por ejemplo en cuanto a lo que está ocurriendo en los Llanos de Aridane en la isla de La Palma, por ejemplo. Bueno, no vamos a adelantar mucho más, pero vamos a empezar en Teguise, en la isla de Lanzarote, porque quiero que vean este titular que conocíamos en varios medios de comunicación. Nosotros lo hemos rescatado de Diario de Lanzarote. El PSOE revela una nueva sentencia que dispara la condena del caso Taiche en 1,2 millones de euros. Marcos Vergás, que es el portavoz socialista en el municipio de Lanzarote, asegura que los intereses aumentan hasta 1,6 millones de euros y el coste de este caso para todos los teguiseños se aproxima a los 5 millones de euros. Estamos hablando de la expropiación de un suelo que costó, por el que se pagó más de 3 millones de euros en 2022, de los cuales más de 484.000 euros fueron intereses, unos intereses que ahora, por mala fe y abuso de derecho del consistorio, según ha dicho la justicia, se disparan a esas cifras que superan el 1.200.000 euros. Bueno, para hablar de este asunto, para que nos lo expliquen por qué no deja de ser un asunto enrevesado, nos acompaña ya en directo y lo podemos saludar Marcos Vergás, el portavoz del Partido Socialista. Marcos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, David. También a Óscar, que me consta que está en plató. Nada, Marcos, la verdad es que nos ha llamado mucho la atención esta noticia porque hemos seguido en su momento el caso Taiche y la verdad es que lo más sorprendente es cómo lo que en principio eran 484.000 euros de intereses se pueden convertir en 1,6 millones de euros de intereses, según comentabas en esta noticia que leíamos en Diario de Lanzarote. Vamos a hacer un poquito de contexto. ¿Qué es el caso Taiche y por qué al final los teguiseños van a tener que pagar, bueno, pues esa cantidad tan desproporcionada de intereses? El caso Taiche es un nuevo ejemplo de ocultismo patológico a manos del gobierno de Teguise, bajo la alcaldía de Coalición Canaria, pero como socios de gobierno con Partido Popular y Vox. Y digo bien, Coalición Canaria gobernando con Partido Popular y Vox en el municipio de Teguise, superando la línea roja que había establecido Fernando Clavijo, el que es presidente hoy de todos los canarios. Y el Partido Socialista, una vez más, revela una sentencia que este gobierno tenía guardada en uno de los cajones del gobierno. Lamentablemente, la justicia, no lo dice el Partido Socialista, sino una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, incrementa los intereses a pagar por la expropiación de un suelo que no tiene uso en la localidad de Taiche de los 400.000 euros iniciales a 1.600.000 euros, que van a tener que pagar todos los vecinos y vecinas de Teguise y La Graciosa por este ejercicio de opacidad, de ocultismo patológico del gobierno que encabeza Coalición Canaria, pero también por la improvisación y mala gestión de este asunto que ha venido denunciando el Partido Socialista a lo largo del anterior mandato y en el comienzo de este. Marcos, ¿no tenían o tiene el ayuntamiento presupuestado partida para hacer frente a este gasto que ahora se le viene encima? ¿Cómo van a poder afrontarlo? No sé si le han dado algún tipo de información desde el grupo de gobierno. La información es que han iniciado una modificación presupuestaria, pero únicamente para pagar una cuarta parte de los intereses que dábamos a conocer en nota de prensa que van a tener que afrontar. Además, es un ejercicio de ocultismo, de mal gobierno, de poca transparencia, que no sucede por primera vez en esta ocasión, sino que ha sido el Partido Socialista el ganador de las elecciones y que ha tenido en los últimos tiempos que dar a conocer pues sentencias que tenían guardaditas en los cajones del gobierno o en los cajones de alcaldía. Para que todo el mundo lo sepa, el Partido Socialista tuvo que trasladar a la pública y a toda la ciudadanía que tiene derecho a conocer estos asuntos relevantes, por ejemplo, una condena a pagar 1,5 millones de euros del Ayuntamiento de Teguise por el agua consumida entre los años 2003 a 2014, que el gobierno de Coalición Canaria no quiso trasladar a la opinión pública. Pero también hemos tenido que comentar a la ciudadanía en recientes fechas, por ejemplo, la absolución a una vecina a la que el Ayuntamiento de Teguise le pedía, oigan bien, 9 meses de cárcel
por no derribar una pequeña valla que, según la propia sentencia, dice que los 2 operarios del ayuntamiento tardaron 15 minutos en retirar. Y, sin embargo, esa contundencia por la vía penal frente a una pobre vecina de una localidad como Caleta Caballo no la ejercen respecto de unas estructuras o esqueletos urbanísticos en Costa Teguise que llevan mortificando a los más de 9.000 vecinos de Costa Teguise durante una década y que el ayuntamiento ha sido incapaz de mandar al piso en ejecución de una sentencia o varias sentencias que tienen más de una década. Todas esas sentencias, incluida la del caso Taiche, 5 millones de euros a pagar por todos los teguiseños, ha tenido que ser el principal partido de la oposición el que informara a los ciudadanos, a la opinión pública, a los medios de comunicación, porque además cuando hemos trasladado en sesión plenaria la necesidad de que informe el gobierno, lo que ha hecho el gobierno es votar en contra de un acuerdo plenario para dotar de transparencia y para trasladar a todos los medios de comunicación, ciudadanía y partidos con representación en la corporación todos y cada uno de los pronunciamientos judiciales. Ahora entendemos por qué votaron en contra de ese acuerdo de transparencia, porque es que todavía hay muchas más sorpresas y muchas más sentencias en los cajones de este gobierno formado por Coalición Canaria, Partido Popular y Vox. Ya que has insistido, Marcos, bastante en que ese gobierno lo componen Coalición Canaria, Partido Popular y Vox, es verdad que es uno de los pocos municipios de Canarias donde Vox ha entrado en el gobierno municipal, incluso en contra de lo que en principio era una línea roja, como explicabas antes, marcada por el secretario general de Coalición Canaria, por el hoy presidente del gobierno, Fernando Clavijo, que dijo que su partido no pactaría con Vox. Sí que lo ha hecho a nivel municipal, por ejemplo, en el municipio de Teguise. Y yo quería preguntarle, Marcos, ¿cómo se ha notado o en qué se ha notado, si se ha notado, la presencia de Vox en el gobierno municipal? ¿En qué se nota la presencia de la extrema derecha? Pues mire, hoy, por ejemplo, el Partido Socialista trasladó una moción de lucha contra la violencia contra la mujer, ahora que se acerca el 25 de noviembre, y por primera vez en los últimos años, al menos los que llevo yo como concejal en el Ayuntamiento de Teguise, no sale por unanimidad, porque Vox se abstiene. Sin embargo, en años anteriores había salido por unanimidad, incluso como declaración institucional. Y desde el punto de vista de la gestión, pues lamentablemente la gestión en Teguise es una gestión sin liderazgo, una gestión sin acciones políticas destacadas, en un gobierno que gestiona únicamente la rutina y que es ejemplo de un incumplimiento más por parte del máximo mandatario de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, y hoy presidente de todos los canarios, que sabemos que con demasiada frecuencia pues falta a su palabra a la ciudadanía. Lo hizo, señalando como línea roja que no pactaría nunca con Vox, y en Teguise incumplió su palabra, pero también lo ha hecho, y soy parlamentario también en el Parlamento de Canarias, con el anuncio solemne que hizo durante la campaña de bajar el IGID de manera general del 7 al 5%, y que ahora vemos con la futura aprobación de los presupuestos del año 2024 cómo ha incumplido esa promesa electoral, porque no se rebaja con carácter general el IGI del 7 al 5. Por lo tanto, estamos ante dos incumplimientos por parte del máximo mandatario de Coalición Canaria y presidente de todos los canarios, que tienen Teguise un ejemplo, pero también con la no rebaja del IGI. Óscar. Sí, usted, señor Bergás, conoce perfectamente la realidad migratoria en Lanzarote. De hecho, usted es de Teguise, es concejal de Teguise, y ha sido una zona en Lanzarote donde de manera incesante durante muchos años ha recibido en sus costas, en su entorno, embarcaciones con migrantes a bordo. Usted es diputado regional del Partido Socialista. ¿Usted personalmente está satisfecho de cómo se está gestionando la crisis migratoria en su isla? ¿Está satisfecho con los recursos que existen en estos momentos en la isla de Lanzarote? Mire, lo que estoy satisfecho es con la unidad que todas las fuerzas políticas, a excepción de Vox, que se ha desmarcado, han sido capaces de alcanzar un acuerdo en el ámbito de la comunidad autónoma para tener una única voz ante las autoridades, no solamente nacionales, sino también comunitarias, y poder reforzar los recursos que ciertamente son mejorables, tanto desde el punto de vista humano como material. Y, de hecho, a raíz de dicho acuerdo, el propio gobierno español anunciaba una partida de 50 millones de euros para facilitar la gestión de los flujos migratorios y la atención humanitaria a esas personas que arriban a las costas de Lanzarote, sí, pero también están llegando a las del Hierro, a las de Fuerteventura, a las de Tenerife, a las de Gran Canaria, buscando un mejor porvenir, porque los flujos migratorios han existido y van a seguir existiendo siempre. ¿Por qué no se pueden poner puertas al campo cuando estamos hablando de huir de la guerra, de la hambruna, de la inestabilidad política que vive un continente con más de 1.000 millones de personas que está ahí a la vuelta de la esquina y que es un continente vecino a Canarias, pero también vecino a Europa, porque somos la puerta sur de Europa? Y desde luego me parece que es una muy buena noticia que haya una unidad política en Canarias, fruto del acuerdo entre todos los partidos políticos, a excepción de la fuerza ultraconservadora que se ha desmarcado
y no ha suscrito dicho pacto. ¿Y cómo se están entendiendo en el municipio, en el ayuntamiento, Coalición Canaria, Partido Popular con Vox en materia migratoria? Pues mire, de momento no se ha llevado ninguna iniciativa, pero son las contradicciones del destino. Están formando gobierno dos fuerzas antagonistas, en el sentido de que Fernando Clavijo, Coalición Canaria, había dicho que su línea roja era Vox, y Vox tiene entre sus objetivos acabar con los nacionalistas. Pero es más, están cogobernando con una fuerza política que no cree en el estado de las autonomías, que quisiera que no hubieran comunidades autónomas, que ponen en entredicho la violencia contra la mujer, la violencia de género, y desde luego son pues, compañeros de viaje al menos contradictorios, pero en fin, por mantener una alcaldía en Teguise, después de haber perdido las elecciones, después de haberse dejado Coalición Canaria 4 concejales y 1.200 votos, y haber sido el ganador de manera clara de las mismas, el Partido Socialista, después de 40 años, hay extraños compañeros de viaje, en este caso Coalición Canaria con Vox. Pues Marcos Vergás, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido, habernos hecho un hueco. Además sabemos que hoy ha sido un día muy intenso porque usted además también es diputado en el Parlamento de Canarias. Hoy ha habido pleno en el Parlamento de Canarias, ha habido una jornada intensa, así que muchísimas gracias por habernos atendido. Sí, de hecho, aunque le hablo desde el corazón, Isla de los Volcanes, Lanzarote, estoy todavía en el aeropuerto de Tenerife a la espera de que salga el vuelo en una jornada que desde el punto de vista del transporte aéreo aquí en Canarias pues ha estado cargada de retrasos que hemos sufrido muchos, entre ellos el que le está hablando. Así que encantado de este encuentro y espero que sea una primera entrevista de muchas que podamos mantener en el futuro. Seguro que sí. Muy buen vuelo, Marcos. Muchas gracias. Óscar, la verdad es que... Tremendo lo que ocurre en Teguise. Al final, que una sentencia que tenía... Bueno, que una expropiación de un suelo por el que se pagaron 400.000 euros de intereses al final se multiplique prácticamente por 4, ¿no? Porque ahora tienen que pagar 1.600.000 euros. Pero tremendo también que estas cosas se conozcan porque la oposición las cuenta, ¿no? O sea, en este caso el Partido Socialista, esto ocurre en otros lugares, pero ese ocultismo del que hablaba el portavoz socialista y sobre todo conocer un poco cómo se está moviendo este pacto Coalición Canaria Partido Popular Vox, porque es uno de los pocos lugares donde la extrema derecha ha conseguido entrar en el poder en Canarias. ¿No? Hay que decir que el anterior alcalde de ese municipio es Osvaldo Betancourt, que actual presidente del Cabildo, ¿no? Diputado regional y actual presidente del Cabildo Insular de Lanzarote en ese pacto con el Partido Popular, y la que está en la alcaldía, la que retoma la alcaldía de Teguise en sustitución del señor Betancourt, bueno, pues aparece por primera vez en la órbita municipal. Y luego es tremendo, ¿no? Hacer un análisis o extraer claves de lo que le planteamos al señor Vergás en cuanto a las políticas migratorias en ese municipio, en Lanzarote. Desde luego no debe ser nada fácil armar un puzzle o analizar un puzzle político en esa isla, porque ya sabrán, primero lo decía el propio Vergás, que Coalición Canaria, a través de su secretario general, o el presidente de Coalición Canaria en esta comunidad autónoma, su máximo responsable y actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha puesto una dura y contundente línea roja a Vox en cuanto a los acuerdos, y ha pactado. De hecho, trataron de pactar con Vox. Hubo un rumor de una posibilidad de un pacto con Vox, en este caso en Granadilla de Abona, en el sur del eje de Tenerife, que al final pactaron PP, Partido Socialista, y se quedó Coalición Canaria fuera del poder. Digo que el señor Clavijo rechaza los posibles discursos xenófobos contra la inmigración, contra el incesante número de personas que desgraciadamente o lamentablemente están llegando a las costas canarias en esas circunstancias. Y luego el Partido Popular, a través de su presidente regional, el vicepresidente del gobierno autónomo, Manuel Domínguez, ha pedido a otros varones de otras comunidades autónomas solidaridad, porque hay algunos presidentes territoriales que se niegan al traslado de inmigrantes a sus comunidades autónomas. Y luego, por otro lado, es curioso, insisto, el partido que dirige en Canarias Manuel Domínguez y el partido que dirige en Canarias Fernando Clavijo mantienen un acuerdo en un municipio. Ellos dirán que, bueno, es un acuerdo puntual, en un acuerdo local, en un municipio de pequeña población. Pero es que Vox en ese municipio forma parte de la organización regional nacional. Y Vox, como es sabido, pues no presume o no se les conoce por ser especialmente solidarios con el fenómeno migratorio. Por tanto, ahí hay una contradicción que, desde luego, hay que contarla y hay que, bueno, pues trasladar a la opinión pública y que la opinión pública saque sus propias conclusiones para, entre todos, extraer algunas claves políticas en materia migratoria. Sobre todo porque estamos en un momento de una gran sensibilidad, con un enfrentamiento abierto claramente entre la comunidad autónoma y el Estado, y también, bueno, pues con muchos ayuntamientos pidiendo auxilio, ¿no?, ante la falta de recursos y la capacidad para afrontar, bueno, pues a toda esa ola migratoria que
de personas que están llegando, pues como explicaba Marcos Vergás, pues intentando buscar un porvenir mejor, huyendo de la miseria, Sí. de la guerra. Y claro, ustedes saben, cuando la cosa se complica en África, al final aumentan pues, los flujos migratorios, y Canarias es una de las principales rutas, por no decir la principal, sobre todo de lo que es el trayecto desde el norte de África, la zona media de África, hasta Europa, ¿no? Hasta ese porvenir mejor. Bueno, Óscar, decía al principio que hoy vamos a hablar de Telde. Se nos ha hecho muy difícil, o se nos hace muy difícil no hablar de Telde, porque cada jueves encontramos noticias durante esa última semana en la que Telde ha sido actualidad por cuestiones políticas. Por ejemplo, esta semana conocíamos este titular. Lo vamos a leer en Canarias ahora. Dimite la presidenta del Partido Popular de Telde por discrepancias con su partido. Mi idea de ver y sentir la política municipal no coincide con la actual del Partido Popular, ha resumido en una carta que ya ha entregado a los dirigentes del partido. De hecho, en Canarias 7 pudimos leer o pudimos enterarnos de que el escrito se remitió el pasado 10 de octubre a Miguel Jorge Blanco, que es el presidente del Partido Popular en Gran Canaria. Por tanto, ha estado varios días sin trascender a la opinión pública. Ahora lo hemos sabido y, claro, intentamos armar este puzzle de qué está pasando en el municipio de Telde. ¿Por qué ha dimitido, en este caso, la presidenta expresidenta ya del Partido Popular en el municipio, Sonia Cáceres? Además, ella no quiere hacer declaraciones, no habla con los periodistas, no habla con los medios, se remite exclusivamente a ese escrito en el que, bueno, vagamente viene a decir que tiene discrepancias con la política del grupo municipal del Partido Popular, pero no entra en detalles, y por tanto se nos hace muy complicado saber qué ha ocurrido. Sí sabemos que en Telde ha estado marcado por la marejada política y por las decisiones del alcalde, que es de otro partido, de Ciuca, de destituir primero al el que fuera candidato de Coalición Canaria, Héctor Suárez, y después a su compañera también de partido y del grupo municipal, Pilar Mesa. No sabemos si la posición del PP, si el pacto que se ha firmado también con Más por Telde, Partido Popular, Coalición Canaria, sí, aunque ya solo queda un concejal, que es Juan Martel, y también con Ciuca, tiene algo que ver. No lo sabemos, y como queremos saber qué está ocurriendo en Telde y también cuál es la posición del Partido Popular, vamos a preguntarle al vicealcalde de Telde, a Sergio Ramos, al líder del Partido Popular en el municipio, que ya nos acompaña en directo a esta hora de la noche. Sergio, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por atendernos. No, que va. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y para mí es un placer entrar en Mírame TV, como siempre. Bueno, pues Sergio Ramos, la verdad es que queremos empezar hablando, queremos plantearle varias cuestiones. La primera es la dimisión de la ya expresidenta de su partido, de Sonia Cáceres. ¿Por qué se produce esta dimisión? Usted lo sabe, se habla de discrepancias con el grupo municipal, pero no se habla de cuál ha sido el detonante, de cuáles son esas discrepancias. ¿Usted las conoce? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que Sonia Cáceres es una persona, una auténtica persona maravillosa, lo tengo que decir con toda la claridad, porque además yo fui elegido, va a ser este mes, un año candidato del Partido Popular para la alcaldía de Telde. Fue hace un año cuando me llamó Miguel Jorge y me llamó Manuel Domínguez para proponerme pues que yo fuese el candidato, ¿no? Sonia era la presidenta en ese momento, y yo creo que Sonia tuvo una generosidad impresionante para cederme ese puesto como candidato, porque lo normal hubiese sido que ella hubiese sido la candidata. Yo tengo que decir que hubiese sido una candidata fantástica como candidata a alcaldesa de Telde, porque es una persona preparada, una persona muy querida, y a mí me mostró muchísimo cariño y muchísima generosidad en toda la campaña. Por tanto, yo solamente tengo palabras de agradecimiento a Sonia, que además ayudó bastante en la campaña y participó en todas las decisiones de la campaña. Y de hecho, además, cuando a mí se me preguntó por la lista al Cabildo de Gran Canaria, a la persona que yo quería como candidato poner de Telde, yo fui quien le dije a Miguel Jorge, que fue el candidato al Cabildo de Gran Canaria, yo le dije que sin ninguna duda el número 9 de la lista al Cabildo de Gran Canaria tenía que ser Sonia Cáceres. Y por tanto luché para que ese número 9 fuese Sonia, y de hecho, si hoy en día dimite una persona en el Cabildo de Gran Canaria del Partido Popular porque deja su acta, la próxima en entrar es Sonia, y para mí será pues una grata pues noticia de que ella pueda ser consejera del Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Esto entra dentro de la normalidad de los partidos. Por tanto, yo ahora he asumido un rol que es el de dirigir la portavocía del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Telde, además de ser el vicealcalde de la ciudad, ¿no? Por tanto, yo creo que Sonia ha sido bastante clara en su comunicado, un comunicado oficial que ha redactado hace un mes, porque mucha gente ha querido confundir pues estas últimas cosas que han pasado en Telde, pues como una cosa que pasó en Salinetas, otra cosa que pasó en el Pleno, pues con, en fin, unas formas que hubo
que de eso hablaré más adelante, por supuesto, porque lo quiero volver a denunciar públicamente sobre Nueva Canarias y que yo he tenido que ser muy explícito. Hay gente que lo ha intentado confundir, pero Sonia presentó su dimisión hace ya un mes y, por tanto, no tiene nada que ver. Las diferencias con el Partido Popular, como ella pone, no son con el grupo municipal. Tengo que corregirles porque han dicho ustedes que es diferencias con el grupo municipal. No es eso lo que ella pone en el comunicado. Y por tanto yo creo que en la libertad suya de no querer entrar en medios, yo creo que eso está en la libertad que ella puede tener. Y por tanto no hay polémica. En Telde tenemos otras polémicas que estamos intentando solucionar y como son, por ejemplo, y si quieren hablamos más adelante, sobre lo que, por ejemplo, Nueva Canarias le ha dedicado a mi familia, los insultos que se le han dedicado a mi familia. Sergio, yo quería preguntarle, porque claro, usted dice, no tiene que ver con el grupo municipal, y probablemente usted tenga razón, pero es que lo que dice literalmente es que, esto son palabras de Sonia Cáceres, mi idea de ver y sentir la política municipal no coincide con la actual del PP de Telde. Claro, es que el PP de Telde es ella, y el PP de Telde es su grupo, entonces eso no es el grupo municipal. ¿Y quién es? ¿Con quién tiene las discrepancias entonces? Porque con discrepancias hay. Eso se lo tendrá que preguntar usted a ella, porque yo eso evidentemente no puedo contestar. ¿Ha hablado con ella? ¿No ha hablado? Sonia? Sí. Hablo con ella, por supuesto, hablo con ella y no hay ningún problema. ¿Y no le ha dicho por qué se va? Bueno, yo creo que eso lo tiene que responder Sonia Cáceres, no seré yo. O sea, que usted lo sabe, pero no nos lo quiere decir porque mejor que lo cuente ella. No. Es decir, que eso es una cosa que hay que respetar, que ella sea la que lo diga. Pero ella se hace eco de su comunicado, por tanto, ya está. O sea, quiero decir, yo entiendo que esto para el periodismo, pues yo llevo ya unos cuantos años con este oficio, yo entiendo que esto para el periodismo es jugoso, pero es que no hay polémica. Es decir, Sonia ha tenido la generosidad de que yo fuese el candidato al Ayuntamiento de Telde y ahora ha decidido dejar la presidencia del Partido Popular de Telde porque, como ella bien dice, tiene otras formas de ver la política municipal que el Partido Popular, del actual Partido Popular de Telde, que ella preside. Vale, bueno, no me ha quedado muy claro, Sergio. La verdad, los motivos yo pensé que se iba a estar un poquito más claro hablando con usted, pero lo que sí que me queda claro es que usted no se da por aludido. O sea, no cree que sea por culpa suya o del grupo municipal la decisión de Sonia Cáceres, de la expresidenta. No me doy en absoluto por aludido y es más, Sonia Cáceres va a tener todo el apoyo del grupo municipal, de la ciudad de Telde, del Ayuntamiento de Telde, del Gobierno de Telde y, por supuesto, de los compañeros del Partido Popular de Telde. Absolutamente, y esto sí que quiero dejarlo francamente claro. Pero, como insisto, en Telde tenemos otros problemas porque hay una oposición que ha insultado a mi familia y eso sí que es grave. Ahora le vamos a preguntar por eso, se lo prometo, pero antes quería preguntarle también, porque lo comentábamos en la introducción y lo hemos estado hablando en los últimos días con los protagonistas de estas noticias, ¿cuál es la posición del Partido Popular ante las decisiones que ha adoptado el alcalde del municipio, Juan Antonio Peña de Ciuca, de destituir primero en agosto a Héctor Suárez y después, hace unos días, a Pilar Mesa, concejales de Coalición Canaria? ¿Usted apoya, el Grupo Municipal Popular apoya estas decisiones del alcalde? ¿Está de acuerdo con cómo se han tomado estas decisiones? No solamente lo apoya el Partido Popular en Telde y lo apoya el Grupo Municipal del Partido Popular en Telde, sino que yo lo apoyo en primera persona como vicealcalde de Telde y como socio y como segundo socio de Juan Antonio Peña. Juan Antonio Peña tiene todo mi apoyo y todo el apoyo es el 100% del apoyo en todas las decisiones. A mí me llama un día de agosto el alcalde y me comenta lo sucedido y yo fui bastante claro sobre este asunto. Es decir, la alcaldía de Telde no es una agencia de colocación, dije yo, y lo vuelvo a repetir hoy. Lo que se intentó hacer por parte de estas personas fue colocar a ni más ni menos que a prácticamente 20 personas, insisto, 20 personas de la lista electoral de Coalición Canaria dentro de no el ayuntamiento, sino de empresas que tenían una adjudicación con el ayuntamiento. Es decir, colocar y decirle a una empresa privada que tiene un contrato con el ayuntamiento, decirle tienes que colocar a estas personas trabajando ahí. Y además, esa empresa, ese contrato lo va a dirigir mi número 4, que era concejal y que había otra persona puesta ahí y que usted la iba a despedir sin ningún tipo de acuerdo y sin ningún tipo de nada. Y el alcalde
no estaba informado de nada de esto. Por tanto, esas no son las formas de este nuevo gobierno y el enchufismo está totalmente penalizado dentro del Ayuntamiento de Telde. A mí se me ha intentado, y en esta cadena, porque el señor Suárez, yo tengo la manía de leérmelo todo y de verlo todo y de escucharlo todo, porque tengo esa manía, porque como se dice mal y pronto, soy muy cafetero, y el señor Suárez lo intentó confundir con mi nombramiento del gerente de Fomentas, que nada tiene que ver. Porque el gerente de Fomentas fue, por los estatutos de la empresa pública de Fomentas, fue elegido y se llevó a pleno y además avisó a todos los socios de gobierno y se avisó al alcalde también. Por tanto, nada tiene que ver y quiero negar la mayor sobre este asunto. Si en la vida conviene ser serio, en la vida política conviene ser más serio todavía. Y el enchufismo, insisto, está penalizado en el Ayuntamiento de Telde. Pues me alegro porque además usted ya me ha contestado a la pregunta que le iba a hacer, porque precisamente usted, como bien ha dicho Héctor Suárez, también se ha defendido diciendo que en el caso que lo que él ha hecho no difiere mucho de lo que, por ejemplo, ha hecho el Partido Popular. Así que yo le agradezco que se haya adelantado y me haya contestado a esa pregunta. Y ahora, antes de que le pregunte el compañero Óscar Martín, bueno, me gustaría que nos contase porque han pedido incluso amparo ante lo que considera que son ataques violentos por parte de, en este caso, de la portavoz de Nueva Canarias, de Celeste López, hacia su familia. Considera que han sido insultados. Cuéntenos, pónganos en contexto un poco también para todos los espectadores. El pasado viernes, en el pleno ordinario de Telde, me esperé prácticamente 2 semanas, me esperé a hacerlo público y me esperé a denunciarlo públicamente en un alto respeto a la institución del Ayuntamiento de Telde, para denunciar lo que fue un hecho para mí bastante desagradable, que fue el insulto directo y en la cara a mi madre. Y esto es una cosa que yo no debería de promocionarla y no debería de hacer nada, pero yo soy político y acepto que se me insulte a mí, acepto que se me llame sinvergüenza por parte de miembros del partido Nueva Canarias, en donde en una reunión que yo hice con más de 200 vecinos en la playa de Salinetas para explicarles un proyecto y que nosotros habíamos cometido algunos errores de comunicación y de redacción en ese proyecto, lo primero que hice fue citar a más de 200 vecinos en la calle de la playa de Salinetas, en donde veranean mis padres. Y evidentemente mis padres fueron a esa reunión como vecinos y yo estuve allí 2 horas y media dando explicaciones y le di la palabra a todos los vecinos que pidieron la palabra y les di el micrófono. Por suerte o por desgracia, a la primera persona que le di el micrófono fue una persona que es un miembro destacado y con historia en la ciudad de Telde de Nueva Canarias. Fue concejala del Ayuntamiento de Telde y además tiene la cosa personal de que es la hermana de la exalcaldesa Carmen Hernández. En donde me llamó sinvergüenza fue la primera palabra que me dedicó, lo cual yo eso se lo puedo admitir, porque bueno, pues aquí cada uno es libre de llamar a un político lo que quiera, pero lo que yo no voy a tolerar es que a mi madre, y estando allí presente, se le llamara pija y rica de Salineta. Eso fue un hecho bastante grave en donde yo le pedí a Celeste López que lo condenara en el Pleno y aquello no se condenó. Por tanto, que creo que los partidos políticos, además de intentar bajar los decibelios de la política española y canaria, tenemos que intentar no traspasar una serie de líneas rojas que es la línea de pasar a lo personal. Y aquí se ha hecho. No solamente no condenó este hecho, sino que además me llamó que yo soy un violento verbal. Y yo niego la mayor porque eso es está tipificado como también violencia de género, porque está la violencia física y la violencia verbal. Y yo no voy a permitir que se me diga, porque tengo hijos y lo pueden oír, que su padre es un violento verbal. Y yo por eso no voy a pasar. Por tanto, niego la mayor y lo quiero dejar meridianamente claro de que cuidemos las formas políticas y que cuidemos cuando verbalicemos en los plenos y en los medios de comunicación determinadas cosas. Jamás se me ocurriría, jamás, la verdad, hablar de algo personal de un adversario político. La verdad que, bueno, queda dicho, Sergio, nos sumamos, por supuesto, a toda crítica cuando
digamos, lo político traspasa lo profesional, el interés público y entra dentro del terreno de lo personal. Ahí deja de ser de interés público, deja de ser política y empieza a ser, bueno, pues otra cosa, ¿no? Y la verdad es que nosotros nos sumamos, por supuesto, a esas palabras que ha tenido usted. En cualquier caso, sí que es verdad que ya aprovecho, ya que lo ha nombrado, y todo eso ocurre en un contexto de, bueno, de preocupación vecinal por esas obras de las Salinetas y por una decisión que usted toma, que es la de afrontar y dar la cara. No suele ser habitual tampoco que los políticos den la cara ante, en este caso, los vecinos, sobre todo cuando los vecinos están cabreados o tienen molestias. ¿Cómo está la situación de las obras de Salinetas? Bueno, como bien dices, los políticos cuando se equivocan o cuando cometen errores, lo que muchos hacen es esconderse y no dar la cara. Yo lo primero que hice, 48 horas después convoqué a más de 200 vecinos en la playa de Salinetas y me presenté allí a bocajarro a responder cada una de las preguntas. Y hasta que no hubo más preguntas, yo no me fui. Esto tiene que ver porque en la playa de Salinetas, que hay que reformar toda la calle Américo Vespucio, que es la calle principal de la playa de Salinetas, la que está justo detrás de la playa. Yo, y además yo soy de la zona, mis padres son de la zona, y es una zona en donde hay una acera, en donde mide prácticamente 1 metro y es la más transitada, hay que ampliarla. Y nosotros presentamos un proyecto para el Plan de Cooperación del Cabildo, en donde, con la premura de presentar el proyecto, el concejal de Vías y Obras presentó una memoria justificativa y explicativa para el ingeniero que hizo después los planos, y este ingeniero, pues evidentemente, pues haciendo bien su trabajo, porque yo no quiero echarle las culpas a nadie, pues hubo unos malos entendidos de la interpretación. Pero como esto había que presentarlo el 10 de octubre porque vencía el plazo para presentar los proyectos para el Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria y no perder la subvención, nosotros dijimos, bueno, pues no pasa nada porque esto está así, y después se cambia el proyecto y ahora le presentamos un proyecto inicial a los vecinos y después cambiamos. Esto se hace en todos sitios, y en todos los ayuntamientos, y cualquier alcalde, vicealcalde o concejal que me esté escuchando sabe que tengo razón. Lo que pasa es que aquí se ha querido hacer un campañón en contra de mi persona y un campañón en contra del Partido Popular, que yo, bueno, estoy acostumbrado porque llevo bastante tiempo en política, trabajé con el presidente del gobierno de España, fui ayudante personal del presidente del gobierno de España, y usted se puede imaginar las tensiones que estábamos sometidos en Moncloa, ¿no? Por tanto, yo a eso me voy a someter, pero lo que no voy a darle la espalda nunca es a los vecinos. Y por tanto me presenté allí para explicarles lo que había pasado y lo que va a pasar, que es que ellos van a hacer el proyecto y que vamos a llegar al máximo consenso posible, y vamos a hacer algo histórico en la ciudad de Telde, que vamos a hacer mesas de trabajo con los vecinos, en donde va a formar parte de esas mesas de trabajo unos técnicos, los vecinos y el gobierno, para poder llegar al máximo consenso posible para hacer esa calle. Se ha hecho famoso esa calle, pero van a haber otras calles que vamos a hacer lo mismo. Me alegro de que al final se busque el consenso, que es lo más importante, que los vecinos sepan que van a participar en ese futuro proyecto que va a ser fundamental, lógicamente, para la zona de Salinetas. Le va a preguntar a Óscar Martín. Óscar. Sí, señor Ramos, retomando la dimisión de Sonia Cáceres como presidenta del partido, del comité local, de su partido en Telde, usted decía que no se siente aludido, que no se ha sentido aludido, y usted decía también que lleva muchos años en este oficio, pero permítame usted que le diga también que nosotros también llevamos muchos años en este oficio, y déjeme que le diga que tenemos la sensación que se refiere claramente a usted. ¿Por qué? Porque Sonia Cáceres dice que no está de acuerdo con la política municipal de su partido en Telde, y quien lidera la política municipal en Telde es usted, que es el vicealcalde y que fue el candidato a la alcaldía. Bueno, pero yo, como usted comprenderá, Óscar, no puedo opinar sobre sensaciones. Yo tengo que opinar sobre algo que escribe la señora Sonia Cáceres, y por supuesto, si el día que Sonia Cáceres diga que no está de acuerdo conmigo, pues yo evidentemente debatiré sobre eso. Sobre algo que no ha sucedido yo no puedo debatir, no puedo opinar, y evidentemente, como digo, ella tendrá, y lo puede aclarar ella cuando quiera. Tengo entendido que ella no quiere aclarar nada más, que ella se remite a ese comunicado. Por tanto, yo de verdad creo que no veo más polémica, que el Partido Popular de Telde es un partido cohesionado, es un partido que funciona bastante bien, que está gobernando la ciudad de Telde, y que yo creo que las cosas están funcionando meridianamente bien y que estamos cambiando una forma de hacer política de hace muchísimos años, ¿no? Dígame una cosa, en esa conversación que ha mantenido, porque dice usted que tiene buena relación, en la conversación que mantuvo con la señora Cáceres, ¿en algún momento le dijo que estaba de acuerdo o en desacuerdo con usted o no?
Yo a lo largo de mi vida he estado muchas veces en acuerdo y en desacuerdo con muchísimas cosas. Sería mentirme a mí mismo si yo en conversaciones con mucha gente diría que no estoy de acuerdo. En política los compañeros no somos una secta, el Partido Popular, y cuando se me dice que no está de acuerdo con una cosa, se me dice, pero es que en el caso de la campaña, que es donde yo más rosé y tuve más contacto con Sonia Cáceres, es que todo funcionó muy bien y la verdad es que funcionó bastante bien esa bicefalia de tener un presidente del partido, presidenta en este caso, y un candidato. Y todo funcionó muy bien. Y de ahí, ahí están las fotografías, ahí están que hicimos campañas juntos y que todo funcionó muy bien, la verdad. Yo es que estoy muy contento de la gestión que ella hizo en campaña. Muy, muy contento. Senador del Partido Popular por Gran Canaria, señor Ramos, ¿mantiene usted o ha retirado o sigue o la ha presentado esa pregunta que anunció al ministro del Interior, el señor Grande Marlaska, sobre unos recursos que montaron en Salineta, si no me equivoco, corrígeme usted, para albergar a inmigrantes que han llegado al municipio? De hecho, usted planteaba, bueno, pues que algún tipo de información, porque decían que se habían saltado, que no habían comunicado esa intención al propio Ayuntamiento de Telde. ¿Tienes escrito esa pregunta o la ha retirado? Se lo planteo o se lo pregunto porque en algunos medios de comunicación, algún medio de comunicación trasladó que era competencia del Gobierno de Canarias, de su partido, Partido Popular y Coalición Canaria, y no precisamente en este caso del Gobierno de España, es decir, de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma. Sí, se lo aclaro perfectamente. Vamos a ver, hay una primera comunicación en donde recibimos nosotros que esto fue montado y además publicado por un medio de comunicación, de que llegan a Salinetas adultos a este centro del polígono industrial de Salinetas, y entonces este medio de comunicación publica que es la delegación del gobierno que lo monta. Hay unas primeras fotografías en donde podemos comprobar que eran adultos y entonces hay efectivamente una confusión y eran menores. Yo lo primero que hago es llamar a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias para asegurarme de esta información y la pregunta no se llegó a registrar en el Gobierno de España porque yo enseguida asumo esa responsabilidad y efectivamente no es competencia del Gobierno de España sino del Gobierno de Canarias. Yo no me escondo, no me suelo esconder y además siempre que me llama cualquier periodista atiendo las llamadas y atiendo a todo el mundo. Y yo lo que hago es algo que a lo mejor no suelen hacer muchos políticos, que es también pedirle explicación a los tuyos mismos. Y yo lo que hice fue exactamente lo que estoy contando, que fue llamar a la consejera de Bienestar Social y pedirle explicaciones sobre este asunto, no solamente como vicealcalde de Telde, sino también como senador, para interesarme por el bienestar de estos menores y de que si era el sitio más adecuado. He solicitado y se me ha dado la información y se me ha dado en el momento la información de cómo están esos niños ahí y están de manera adecuada, están bien tratados, cosa que no puede contar el Gobierno de España cuando lo hacía, porque aquí hemos visto imágenes lamentables de niños y de adultos hacinados en centros que sí montó el Gobierno de España. Por tanto, yo sí le pedí explicaciones a los míos me dieron las explicaciones y me cercioraron de que esos menores estaban bien atendidos y que se había preparado todo este, vamos a llamarlo de manera así, campamento, de manera adecuada. Por tanto, yo sí también le pido explicaciones a los míos. Pues Sergio Ramos, muchísimas gracias por haber contestado a todas nuestras preguntas, haber atendido nuestra llamada, como usted decía antes, y habernos, en este caso, bueno, pues atendido hasta hora de la noche. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Óscar, la situación en Telde que no para. Sergio Ramos, sí, que ha querido salir al paso de la dimisión de la presidenta del Partido Popular, por empezar por ahí, porque yo creo que es lo que más me ha llamado la atención en el sentido de que a mí poca duda me queda. Es una pena que no le podamos preguntar y que ella haya mandado una carta y se haya remitido a la carta, pero leyendo la carta, poca duda me queda de que hay discrepancias con el grupo municipal y el grupo municipal lo lidera el propio Sergio Ramos. Claro, yo entiendo, bueno, respeto su decisión o sus palabras. Bueno. Yo se lo decía, está siendo bastante cauto y bastante prudente, ¿no? Como líder del grupo municipal, pero desde luego, insisto, respetando su posicionamiento, sus palabras, a mí
no me queda ninguna duda, porque lo dice en ese comunicado, que no está de acuerdo, como has dicho, con la política municipal de su partido en Telde. Y repito, quien lidera la política municipal en Telde es el vicealcalde del Ayuntamiento de Telde y candidato, el cabeza visible, el candidato del Partido Popular a este municipio. Luego, esto es un episodio de crisis, porque además ha habido una renovación profunda del Partido Popular en Telde en cuanto a las listas, después de aquellos años caóticos del Partido Popular en su momento, y bueno, pues ahí apareció la figura del propio Ramos. Hay que decir que Sonia Cáceres asumió el cargo en octubre de 2021 y esa decisión se la comunicó a Miguel Jorge, directamente a Miguel Jorge, que como saben ustedes es el presidente del Partido Popular en la isla de Gran Canaria. Y este es un episodio más de crisis política en Telde. Este es un episodio que afecta al Partido Popular de Telde, pero que se une, insisto, sobrevuela también el ayuntamiento porque afecta a la figura del vicealcalde Sergio Ramos. Y digo un episodio más porque ya saben la profunda crisis que hay dentro de Coalición Canaria y por tanto dentro de lo que fue el pacto Siuca, Coalición Canaria, Partido Popular y en este caso el señor Martel, más por Telde, aunque ya saben ustedes que Francisco Martel ingresó o entró en el ayuntamiento por la lista de Coalición Canaria. Bueno, continuamos. Hay que dar las respuestas de Sergio Ramos. Evidentemente nuestros espectadores y espectadoras son bastante avispados y también habrán leído la noticia y sacarán sus propias conclusiones. Pero queremos parar ahora en Fuerteventura, porque en La Oliva el Tribunal Supremo ha confirmado una condena a un empresario que trató de sobornar a un exconcejal del Ayuntamiento de La Oliva. Vamos a ver este titular del Diario de Fuerteventura. El Supremo confirma 3 años de cárcel para un empresario que intentó sobornar a un edil de Votemos en La Oliva. El condenado fue detenido cuando salía de la casa del concejal, donde había sido citado para entregarle 3.000 euros. Lo cierto es que se llegó a producir esa cita, se llegó a producir incluso una entrega de parte del dinero. Este era un empresario que concurría para el concurso de hamacas del municipio y quería, bueno, pues llevarse el concurso por la vía rápida, y la idea era su objetivo era entregar 2.300 euros de entrada y 700 cuando se le adjudicara el concurso. No estamos hablando de mucho dinero, pero en este caso bien por este concejal de Votemos, que lo que hizo fue denunciar los hechos, y gracias a eso, bueno, Álvaro de Astica era el concejal de Votemos que fue fruto o presa en este caso de este soborno por parte de este empresario, y denunció los hechos, y al final, bueno, pues a raíz de que se puso en conocimiento de la policía, se investigó, se juzgó, se ha terminado por condenar ya en firme a este empresario, Óscar. Hablamos de La Oliva, en Fuerteventura, un municipio donde además históricamente, políticamente ha sido bastante convulso, ¿no? Y que además se produjeron en su momento episodios bastante sospechosos que desde luego no eran dignos para la política. Y este es uno de ellos. Álvaro de Astica era en aquella época concejal de Votemos. Además yo conocí, bueno, en su momento hace muchos años entrevistaba a Álvaro de Astica, era incesante, era en este caso un concejal muy fiscalizador, era el azote de aquel gobierno que se había establecido en el poder de La Oliva, y luego demostró sin duda ser un político honrado y honesto, denunciando este tipo de práctica. Hablamos de sobornos, de un empresario de este municipio que desde luego ya ha recibido esa condena. Pero hay un dato curioso, ¿no? Porque, como decías, en aquel momento el procesado por este caso le dio 2.300 euros y le dijo que los 700 restantes se los hacía llegar cuando se decidiese la adjudicación, que era, entiendo, el máximo objetivo de este empresario. Luego, estas son prácticas que hay que denunciar, prácticas que la justicia tiene que golpearlas, tiene que ser bastante contundentes. Son las típicas prácticas que forman parte de la corrupción más denigrante, que más asquea a esta sociedad, y que por lo tanto, cuando se condena a un empresario de estas características, una práctica corrupta de estas características, hay que denunciarlo sin duda públicamente para acabar con aquellas prácticas que están en camino y que se puedan producir en nuestra sociedad, porque algunas sí que evidentemente se han golpeado, se han finiquitado, pero otras entiendo que pudiesen, esperemos que no, estar en camino. Lo curioso es que llegó a estar imputado el propio Álvaro de Astica, porque la estrategia del abogado defensor del empresario condenado, por cierto, los hechos ocurrieron en 2016, son 3 años de cárcel lo que les han caído
los que le han caído a Gregorio Roberto Vega, que es el empresario, insisto, condenado por este intento de soborno. Lo cierto es que el propio concejal de Votemos estuvo imputado. Tuvo que ser la audiencia provincial la que le quitara esa imputación, porque la estrategia de darle la vuelta a la tortilla del abogado defensor, al final lo que se intentó es bueno, pues que todo esto había sido una falsedad por parte del concejal, y al final, insisto, sentencia ya firme, confirmada incluso por el Supremo, sobre ese intento de soborno por parte de este empresario. Recuerda 3 años que de cárcel. la Oliva, para que lo sepan, por eso decía que era un municipio curioso políticamente, muy convulso, que se han registrado episodios que forman parte de la parte oscura, del lado más oscuro de la política canaria. Ya saben quién mandó históricamente en La Oliva, Domingo González Arroyo, el histórico el Marqués de La Oliva, y donde además también su hija fue alcaldesa. No sé si ahora continúa, pero sí que en el mandato anterior, insisto, desconozco si ahora manda en ese municipio. Pilar González era, bueno, pues la hija del Marqués de La Oliva, repito, muy conocido por el gran poder que tuvo establecido en este municipio de Fuerteventura. Ahora es Isaí Blanco, de Coalición pues Canaria. En el anterior mandato era Pilar González, la hija del Marqués de La Oliva, Domingo González Arroyo. Bueno, vamos a continuar porque se está hablando mucho, y es bueno que se hable, de la situación de las infraestructuras educativas en Canarias. Empezamos a hablar, bueno, se lleva tiempo hablando de las carencias en varios centros, pero empezamos a hablar ya como un problema global a raíz de que se tuvieron que suspender las clases tras la última ola de calor, porque había niños y niñas que estaban sufriendo desmayos, lipotimias y las consecuencias de no tener ni siquiera una sombra donde poder resguardarse del fuerte calor que hacía en esos días. La realidad es que a raíz de ahí, pues muchos directores de centros, muchas personas, muchos sindicatos también que representan al profesorado, pues alzaron la voz para decir, oye, ¿qué está pasando? Ya es hora de que afrontemos la realidad. Tenemos colegios saturados y además colegios en muy malas instalaciones. Nosotros hemos hablado muchas veces de la situación que se ha vivido, por ejemplo, en las zonas turísticas o en el sur de la isla de Tenerife. Por poner un ejemplo, en Guasa durante muchísimos años los estudiantes del Instituto de Herías de Guasa tuvieron que estudiar en barracones que siguen existiendo y que incluso se siguen utilizando como soluciones temporales a esos centros que están completamente desbordados. Insisto, las zonas turísticas, el sur de las principales islas, se encuentra en esta situación. Es el caso, por ejemplo, de Granadilla de Abona. El lunes su alcaldesa, Jennifer Miranda, estuvo con nosotros y atención a lo que denunciaba. Granadilla ahora, por ejemplo, está en una situación en la que nuestros institutos tienen una ratio de escolarización de 33 alumnos por aula. El mapa de escolarización pinta a Granadilla como el punto negro de Canarias, es decir, el municipio que más necesidades en materia de infraestructura educativa tiene. Nuestros institutos han perdido todos sus espacios al aire libre, todos sus laboratorios, todas sus bibliotecas, todas sus zonas de esparcimiento, sus aulas de música, sus zonas de teatro, sus auditorios. Lo hemos perdido todo en favor de los antiguos barracones. Los que queríamos quitar en el IES de Guasa los estamos poniendo nuevamente en los centros que ya tenemos construidos, simplemente por falta de voluntad para poder ejecutar centros nuevos IES y nuevos CEIPS. O sea, se están construyendo o se están utilizando barracones para cubrir esas necesidades. Exactamente, estamos colocando barracones en espacios libres para que nuestros niños estudien en esos barracones que tienen unas condiciones que para mí son infrahumanas, sin ventilación, sin aire acondicionado y evidentemente, y es lo más importante, reduciendo enormemente la calidad educativa. Bueno, pues al final, lógicamente, si tenemos colegios saturados y hay que poner incluso barracones en algunos centros porque no hay instalaciones suficientes para el aumento de la escolarización de muchos niños y niñas, claro, esto también se traduce en el colapso de otros servicios escolares. Por ejemplo, en los comedores escolares llevamos ya también pues mucho tiempo hablando de la situación precaria que tienen los empleados públicos, los trabajadores de los comedores escolares, que ahora se han visto desbordados en varios ejemplos. La semana pasada veíamos una noticia en Diario de Avisos que hablaba de que 4 colegios del sur de Tenerife tienen los comedores escolares al límite. Al final, todo esto es una consecuencia, según denuncian algunos sindicatos, de la privatización paulatina que han ido sufriendo estos comedores escolares, que al final, bueno, pues acaban gestionados por empresas externas, y eso evidentemente también se nota no solo en la situación laboral de los empleados, sino también en el servicio que se presta y, por supuesto, bueno, pues en la calidad, lógicamente, de ese servicio. Creo que vean este titular de Canarias 7, el STEC. Y se denuncia que la falta de personal está privatizando los comedores. El sindicato achaca el problema a la incompetencia de la Consejería de Educación para gestionar las listas de reserva actualmente agotadas en distintas categorías. Saben que los trabajadores de los comedores escolares son empleados públicos, pero claro, ante todas esas carencias
bueno, pues la situación está llevando a esa privatización de los comedores escolares. Y STEC está insistiendo muchísimo en la necesidad de recuperar, digamos, la gestión directa, la gestión pública y sobre todo tener el personal suficiente para poder afrontar pues ese aumento de la demanda que se está produciendo con esos comedores escolares que están al límite. Bueno, quien mejor lo va a explicar, mucho mejor que yo y que probablemente que Óscar Martín, será Gerardo Rodríguez, que es portavoz del STEC y sé que ya nos acompaña. Gerardo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, un placer como siempre y buenas noches a toda la audiencia. Esto no es un problema nuevo, es verdad que ustedes llevan tiempo ya denunciándolo, pero nos llamaba mucho la atención la semana pasada cuando en Diario de Avisos leíamos la noticia de que hay 4 colegios en el sur de la isla de Tenerife que tienen sus comedores al límite por falta de personal. Yo entiendo que esto no es un hecho aislado y que está ocurriendo de manera bastante general en otros centros, Gerardo. Sí, efectivamente, el problema de los comedores es un problema que se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo, porque desde hace por lo menos una década no hay comedores de gestión directa, es decir, no se crean o no se generan por parte de la Administración, de la Consejería de Educación en este caso, comedores de gestión directa en el sentido de que sean los propios, dentro de las propias instalaciones de los centros donde se elabore la comida, donde se elaboren los menús, donde trabajen, por supuesto, la gente que se dedica a la preparación de esos menús y de esa comida, y también a los vigilantes de comedor, a los auxiliares, a los ayudantes de cocina, a los cocineros, etcétera. Es decir, a todo ese personal que en principio tendría que pertenecer al sector público. Y sin embargo, poco a poco, paulatinamente y a lo largo de estos años, se ha ido privatizando, es decir, los comedores escolares de los centros públicos han ido paulatinamente siendo cooptados por empresas privadas, por empresas de catering, que en definitiva elaboran esos menús muy de madrugada o en días anteriores, y cuando llega a las mesas de los niños y de las niñas, pues ya han perdido parte de sus nutrientes, no son productos frescos, no tienen la calidad de los de gestión directa, que se hacen prácticamente que inmediatamente y se sirven al instante, y por lo tanto, pues quien sale perdiendo es la salud de los niños, por supuesto que nos preocupa muchísimo, y también por extensión la comunidad educativa y los trabajadores de los propios comedores, que ya no son trabajadores públicos, sino que son trabajadores de empresas privadas. Y Gerardo, ¿por qué es culpa de la consejería? ¿No es decisión de los propios centros el decidir cómo se gestionan sus comedores? ¿Cuál es la parte de responsabilidad de la Consejería de Educación? Hombre, la Consejería de Educación yo creo que tiene en principio que considerar a los comedores como un servicio esencial, no como un servicio complementario tal y como está ahora, más o menos a la altura del transporte escolar, sino como un servicio esencial. Porque en Canarias tenemos casi que el 47% de los niños y las niñas o de los menores de edad al borde de la pobreza o prácticamente que en exclusión social. Por lo tanto, el comedor es fundamental porque es la comida más importante que realizan en el día y tiene que ser equilibrada, tiene que ser una comida que sea rica, nutritiva, etcétera, con productos frescos. La Consejería de Educación, en este caso, que es la Administración, tiene que velar porque eso sea así. Y por lo tanto tiene que empujar para que los comedores estén arropados, tengan el personal suficiente, porque aquí hay un problema grave. Los comedores no tienen el personal suficiente y cada vez que falta algún auxiliar o algún vigilante de comedor, pues obviamente el resto tiene una saturación de niños que vigilar, y llega el momento donde incluso el centro tiene que cerrar sus instalaciones de comedor por falta de personal, como ocurrió recientemente con el SEIP de las Mercedes, aquí en La Laguna, ¿no? Es decir, que tiene que cerrar porque en definitiva no pueden dar ese servicio con garantía, porque los niños necesitan ser por lo menos supervisados en el momento de la alimentación, porque puede surgir cualquier problema, un atragantamiento, lo que sea, y obviamente el vigilante tiene que estar ahí. Si no hay en las diferentes categorías listas abiertas, listas transparentes y listas con la suficiente gente como para cubrir el servicio, pues obviamente poco a poco los centros van tendiendo hacia el catering, hacia los centros, hacia las empresas privadas, y quien sale perdiendo, obviamente, vuelvo a insistir, son los comensales, en este caso los niños y las niñas.
Sin duda, además la diferencia yo creo que es obvia. Cualquiera que tenga vinculación con los centros escolares sabes que no tiene nada que ver la comida de catering, sin poner en probablemente la comida higiénicamente y esté bien, pero otra cosa es a nivel nutricional la comida cuando evidentemente se gestiona de manera directa por el centro. Pero Gerardo, hay una cuestión que también queríamos aprovechar para preguntarle, porque escuchábamos a Jennifer Miranda decir lo que está ocurriendo en algunos centros del municipio de Granadilla de Abona, como que están completamente saturados. La verdad es que hay, por ejemplo, el SEIP que se encuentra en San Isidro, el SEIP principal, bueno, es tremendo la situación en la que se encuentra, pero también ella hablaba del caso del Instituto de Granadilla. La realidad es que nos hablaba de que incluso se están colocando barracones para poder atender a ese aumento de la demanda. Es verdad que hay muchos municipios, por ejemplo, en el caso de Granadilla, que está creciendo la población y cuyas instalaciones educativas son las mismas que tenían pues hace 20 años, cuando tenían 30.000 habitantes menos, con lo cual, bueno, pues eso se está notando también en el servicio que se presta. Esto es lo habitual después de lo que vimos cuando se tuvieron que suspender las clases. ¿Tan mal están en general las infraestructuras de nuestros centros educativos? ¿Nos hemos quedado atrasados, Gerardo? Sí, estamos bastante mal. Yo estaba escuchando las palabras de la alcaldesa de Granadilla y estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, se necesita una ampliación en la red de centros de Canarias, sobre todo en determinadas zonas como es el sur de las Islas Capitalinas, donde la afluencia de gente durante mucho tiempo pues ha generado que los centros educativos no hayan tenido el crecimiento que la población y por lo tanto se hayan quedado estancados y están al máximo de su capacidad. De tal manera es así que, como recordaba la alcaldesa, las zonas comunes, los patios, por ejemplo, las canchas, las zonas de esparcimiento, tan necesarias dentro de un centro escolar, porque es ahí donde también se socializan los alumnos, los niños y las niñas, los jóvenes en líneas generales, pues son ahora ocupados por módulos, si tú quieres, prefabricados o barracones o como lo quieras llamar, para aprovechar ese espacio y para que los niños no se queden sin escolarizar. Están al máximo de su capacidad, las ratios están también al máximo de lo permitido y por lo tanto la calidad educativa merma y es deficiente. Yo desde le hago al Gobierno de Canarias un llamado, le traslado lo que piensa en la comunidad educativa. Tenemos que tener para el año 2024 el 5% del Producto Interior Bruto dedicado a educación. Si no es así, la educación sigue o va a seguir estando, digamos, quebrada en Canarias, o por lo menos no va a tener los estándares de calidad suficientes para que las futuras generaciones salgan bien preparadas. Porque, entre otras cosas, con esa cantidad de alumnos en las aulas, obviamente los profesores no pueden atender a la diversidad de situaciones que hay, por lo tanto no pueden hacer una labor en la que se trate a los alumnos con sus características, con sus especificidades y atendiendo a la diversidad. Eso es imposible porque los profesores se encuentran desbordados y ahora, por ejemplo, con la ola de calor última que hubo, se ha comprobado dos cosas: que los profesores están al límite y que por lo tanto necesitan urgentemente ayuda por parte de la consejería en todos los ámbitos. Y, en segundo lugar, que los centros también necesitan no solamente crecer, no solamente que haya nuevos centros, sino adaptarse a las condiciones meteorológicas que vamos a tener de aquí en el futuro. Tienen que ser centros, los de nueva creación, sostenibles, hechos con materiales, que sean, que puedan combatir, por ejemplo, las olas de calor recurrentes que van a venir de aquí en adelante por el efecto del cambio climático, que puedan permanecer o puedan estar aislados, en el sentido de que puedan tener aislamiento térmico para que esa ola de calor no entre dentro del centro y, por supuesto, también cultivar las zonas verdes, las zonas ajardinadas, evitar las pérdidas de agua, transformar la energía que se está gastando en energía alternativa, energía fotovoltaica fundamentalmente. Es decir, yo creo que tenemos que hacer o acometer importantes obras de envergadura y de entidad en las infraestructuras educativas.
Duda, Gerardo, la verdad que hay mucha tarea pendiente. Óscar Martín. Sí, señor Rodríguez, muy rápidamente, dígame una cosa sobre precisamente las infraestructuras educativas, sobre esa polémica, ese episodio tremendo, sin precedentes, que ocurrió, la suspensión de las clases en Canarias por las altas temperaturas. ¿Qué le parece a usted las primeras medidas que trascienden en el borrador del protocolo establecido por Educación? Primero, la aplicación de la puesta en marcha de un aplicativo digital para focalizar, para detectar aquellos casos, aquellas deficiencias en infraestructuras educativas más graves. Luego, por otro lado, también, según trasciende en el borrador del protocolo, en caso de que se produzcan episodios de altas temperaturas, clases online y, por otro lado, reducir la jornada lectiva, insisto, cuando se produzcan altas temperaturas. ¿Qué le parece? Bueno, son medidas hasta cierto punto lógicas. Yo creo que son medidas que tiene que contener cualquier protocolo que trate de combatir, por ejemplo, estas situaciones atmosféricas y estos cambios, porque no se puede poner, por ejemplo, aire acondicionado en todas las aulas y en todas las clases. Eso es algo absolutamente que no es posible, no es factible, no es viable, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son medidas hasta cierto punto adecuadas. Tendríamos que leer el protocolo en toda su totalidad, porque eso también altera las condiciones laborales del profesorado y, por lo tanto, entiendo que los sindicatos ahí también tenemos que aportar, entre otras cosas porque cada vez que se trae algo y lo vemos en la mesa sectorial de educación, los sindicatos aportamos mucho, aportamos matices, enriquecemos el texto. Yo confío en que eso también pase por la mesa sectorial de educación, pero bueno, las medidas que nosotros conocemos y que usted acaba de decir, algunas de ellas, pues nos parecen hasta cierto punto lógicas y acertadas, ¿no? ¿A usted, señor Rodríguez, no le parece grave que Fernando Miñarro, el director precisamente general de infraestructuras educativas, haya tenido que dimitir porque, según él, no disponía con los medios adecuados necesarios para afrontar situaciones como esta? ¿A usted no le parece grave? Porque a mí me parece escandaloso, ¿eh? Sí, obviamente, ¿no? Es decir, el hecho objetivo de que falten recursos materiales para mejorar las infraestructuras y para mejorar la docencia en líneas generales es una cosa que nosotros llevamos denunciando desde hace muchos años y que nosotros lo hemos hecho en diferentes, incluso en el programa de ustedes, que yo he tenido la oportunidad, invitado por ustedes, que se lo agradezco mucho, de estar en sus estudios y poder hablar de todas estas cosas, ¿no? Y por supuesto necesitamos que se cumpla la Ley Canaria de Educación y que el 5% del Producto Interior Bruto se dedique a educación, ¿no? Como dice la ley, hay que cumplir la ley, porque las leyes están para cumplirla. De momento no se ha cumplido porque tendría que haberse dedicado en el año 2022 y estamos prácticamente en 2024 o 2023, pero los presupuestos de 2024 también soy muy escéptico de que se llegue al 5%. Por lo tanto, yo entiendo lo que ocurre, lo hemos denunciado en múltiples ocasiones, aunque desconozco en última instancia cuáles fueron los motivos o las causas. Él dice que fueron esas. Bueno, pues a mí me parece que hay que luchar para que las infraestructuras educativas y la educación en líneas generales mejore, pero bueno, desconozco el motivo último que le llevó a dimitir al director general de infraestructuras en este caso. Déjeme que le plantee, señor Rodríguez, una última cuestión, una curiosidad. ¿Usted cree que realmente Poli Suárez reúne el perfil para estar al frente de un área tan compleja como educación? Bueno, yo creo que hay que a todas las personas darle el tiempo suficiente para que muestren cuáles van a ser su acción política en este caso y qué se va a llevar a cabo. A mí me importan más las cosas que se vayan a llevar a cabo, que haya inteligencia, que haya voluntad, que haya espíritu de cooperación, que se mire sobre todo por las políticas de refuerzo de los servicios públicos que otras consideraciones, como a lo mejor que carezca de estudios superiores. A mí me importa sobre todo las políticas y en este caso en educación, que se refuerce el servicio público de educación, que no se privatiza absolutamente nada, porque desde el STEC estamos porque los servicios públicos sean universales y amparen a toda la población, a los más desfavorecidos, a los más necesitados, a aquellas etapas educativas como de 0 a 3 años, donde hasta ahora prácticamente que no había escolarización a cargo de la administración. Por lo tanto, eso es lo que a mí me importa. Si va dando pasos en ese sentido, que lo veremos porque acaba de empezar, nos tendrá, digamos, a su lado. En caso de que no sea así,
lo denunciaremos como hemos hecho siempre, porque somos un sindicato independiente que no tenemos vínculos políticos con nadie. Gerardo Rodríguez, muchísimas gracias por habernos atendido. Nosotros también vamos a hacer un seguimiento, por supuesto, al consejero de Educación, a Poli Suárez. Los presupuestos del próximo año no van a llegar al 5% en principio, se van a quedar cerca, en un 4,90 y algo por ciento, pero todavía no llegan, insisto, en principio, con las cuentas que se han presentado, al 5% del Producto Interior Bruto. En cualquier caso, nosotros seguiremos abriendo ventanas y puertas en esta casa para que los sindicatos de la educación, para que los docentes, para que los profesionales, bueno, pues nos ayuden a entender cuál es la realidad de nuestro sistema educativo y todas esas cosas que tenemos que mejorar urgentemente. De verdad, Gerardo, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y a todo el equipo. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Óscar, bueno, la verdad que complicada situación de la realidad educativa. Tú dabas una clave fundamental, y es que en medio de toda esta situación que estamos relatando se produce la dimisión del director general de Infraestructuras Educativas del Gobierno de Canarias, entre otras cosas, o por lo menos según su versión, porque no tiene medios suficientes para afrontar, bueno, pues todo lo que se le viene encima, que lo ha explicado muy bien. Ya, pero yo evidentemente, ya lo dije en su momento, pongo un entredicho. Yo tengo mis dudas que ese haya sido el motivo de su marcha, ¿no? Teniendo en cuenta, insisto, el personaje, además también, que ha protagonizado ciertas polémicas en distintos episodios, en este caso en el gobierno anterior, porque como saben ustedes también, fue director general de Infraestructuras Turísticas en la época en la que Yaiza Castilla tenía una relación muy tensa entre Yaiza Castilla, que era su jefa de la Consejería de Turismo, y el propio director general, que además es un hombre de la confianza de Casimiro Curvelo, porque además, casualmente, cuando presenta su dimisión, a las pocas horas, al día siguiente, en esos mismos días, Casimiro Curvelo ya tenía una reunión en La Gomera con el propio Poli Suárez, pidiéndole además también inversión en infraestructuras educativas precisamente en la isla de La Gomera. Repito, a mí me parece, o por lo menos a mí me inquietó ese argumento. Pero bueno, él dijo que ese era el motivo, que se marchaba porque no tenía medios para afrontar la gestión de las infraestructuras educativas. Por tanto, le respeto, pero insisto, creo que hay otros motivos que motivaron o que provocaron esa dimisión. Estoy de acuerdo con el señor Rodríguez en una cosa: es peligroso, estoy absolutamente de acuerdo, es peligroso privatizar servicios en educación, es peligroso privatizar servicios en sanidad, y yo creo que en este caso tiene un reto importante el señor Suárez, el viceconsejero, en este caso la Consejería de Educación, es decir, apostar e invertir para que los comedores escolares de esta comunidad autónoma tengan el control directo del propio personal, del propio funcionario de la comunidad autónoma, en este caso de la Consejería de Educación, y luego prescindir que en este caso tenga el control directo las empresas privadas, porque luego pasa lo que ocurre, y de luego hemos visto algún caso en concreto que ha sido un desastre. Bueno, nosotros seguiremos pendientes. Se ha ido Fernando Miñarro, se marchó, pero los que nos vamos a ir somos nosotros también, pero solamente unos minutos a publicidad. No se vayan ustedes, a la vuelta volvemos con otros asuntos de interés que seguramente les van a interesar. Bueno, continuamos en Canarias al Día repasando toda la actualidad informativa de los últimos días, y el pasado lunes conocíamos que el Instituto Nacional de Estadística ha publicado su atlas de la distribución de la renta per cápita por municipios. Y claro, en Canarias hemos encontrado las diferencias, por cierto, son datos del año 2021, las diferencias que existen entre los municipios más ricos y los municipios más pobres, y nuestros compañeros y compañeras de la redacción de Mírame Televisión han hecho para nuestros informativos esta pieza que queremos compartir con ustedes. Así queda el mapa de España en el último informe del Instituto Nacional de Estadística. El Atlas de Distribución de Renta de los Hogares Españoles de 2021, presentado ahora, refleja claramente que de la mitad, incluyendo la Comunidad de Madrid, hacia el norte, la renta es muy superior a los habitantes del sur. Si acercamos el mapa hacia Canarias, el INE también refleja claras diferencias entre islas y municipios, y destaca el municipio de Punta Gorda, en La Palma, como el 10º municipio de España con menor renta por habitante, 7.972 euros al año, casi 9.000 euros menos que uno de los municipios con mayor renta por persona al año de España, como es Bilbao. Además, es significativo que las capitales canarias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, no estén en la lista con mayor renta. Aunque la renta por persona es de 13.000 euros al año, son superadas por Santa Brígida en Gran Canaria con más de 16.000 euros y El Rosario en Tenerife, donde se superan anualmente los 14.700 euros por persona.
La verdad es que hay datos muy interesantes, Óscar, en esas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, pero a mí una de las cosas que más me llamó la atención, porque cuando esto lo ves en el mapa que publica el propio INE, me sorprendió muchísimo que las zonas más turísticas son los lugares donde están las rentas más bajas. Es decir, las personas que trabajan mayoritariamente en el sector servicios, que viven cerca de su puesto de trabajo, por tanto en el sur de la isla de Tenerife, son las personas más pobres de la isla de Tenerife. Y algo muy similar ocurre en Gran Canaria. O sea, va a resultar que a lo mejor el sector servicios sí que genera riqueza a nivel de comunidad autónoma y del Producto Interior Bruto, pero a nivel de la economía doméstica, claro, no está ayudando a tantas familias. Para que se hagan una idea, ¿no? Por ejemplo, efectivamente, por ejemplo, sur de Tenerife, Arona o Adeje, ¿no? Que es la fuerza, la potencia turística en la provincia tinerfeña. Por ejemplo, en este caso, San Bartolomé de Tirajana, la zona de Maspalomas, ¿no? Que es la zona más rica turísticamente hablando de la isla de Gran Canaria. Son los dos escenarios canarios, donde hay una importante bolsa de empleo, de creación de empleo, y donde se genera, como dice, riqueza. Y que esa gran parte de esa población, tanto en el sur de Tenerife, por poner un ejemplo, como dice, y en el sur de la isla de Gran Canaria, una población dedicada especialmente, ligada directamente, históricamente al sector turístico, pero que luego se contradice porque representan a las rentas más bajas. Luego ya está el sector hotelero, la patronal hotelera, donde dice, o ha presumido históricamente, que el sector turístico es quien más crea empleo, en este caso en la comunidad autónoma, ¿no? Por debajo de los 10.000 euros incluso, y por debajo de los 9.000 euros de renta media, lo cual estamos hablando de una cantidad completamente irrisoria para un núcleo familiar o para cualquier persona, se encuentran Arona y Santiago del Teide en Tenerife, por debajo de los 9.000, por debajo de los 10.000, Adeje y Guía de Isora. Y en Gran Canaria, por ejemplo, Mogán, Pájara en Fuerteventura, claro, Antigua, La Oliva, Yaiza, municipios turísticos. Claro, municipios que deberían tener una mayor riqueza en su población, que al final depende mucho de ese porque hablamos especialmente de esos municipios turísticos. Yaiza en Playa Blanca, en la isla de Lanzarote. Has hablado, por ejemplo, Mogán. Sí. Puerto Rico, hablas también, bueno, Santiago del Teide, turísticamente es muy fuerte, Guía de Isora, Adeje. Es decir, son esos municipios que crean una riqueza tremenda, y por eso digo que contradice con la renta de aquellas personas de ese sector de la población que aparentemente está ligado directamente con el sector servicio, por tanto con el turismo. Totalmente. Bueno, continuamos hablando de dinero, de cuentas, en este caso de los presupuestos de la comunidad autónoma. Ustedes saben que el Gobierno de Canarias ya los ha presentado. Lógicamente ahora comienza todo ese debate parlamentario que va a ser, ya les adelanto, que es muy intenso, y la realidad es que, bueno, pues cada uno ve el vaso a su manera. Unos lo ven medio lleno y otros medio vacío. Vamos a empezar escuchando a Fernando Clavijo, al presidente del Gobierno de Canarias, que también aprovechó, en este caso, la comparecencia de hace unos días para hacer balance de sus 100 primeros días de gobierno, para hablar de esos presupuestos para el año 2024. Yo lo decía hoy en el Parlamento. Una cosa es hacer un presupuesto y otra cosa es, cuando vas a la ejecución del presupuesto, es un huevo una castaña. Lo decía con esta frase, es decir, haces un presupuesto de cara a la galería para una rueda de prensa, pero cuando realmente ves el trabajo del gobierno y de cómo se ha ejecutado, te das cuenta que todo lo que decías no es cierto. Primero, huyo de los estereotipos. No significa que ser de izquierda es ser social y apostar por los servicios públicos básicos y esenciales, porque ser de izquierda y gastar 1.000 millones de euros más en sanidad y peor resultado, no creo que eso sea de izquierda, eso es de mal gestor. Entonces, hablamos de buena gestión y de mala gestión. Este presupuesto reconoce un gasto real en sanidad, y lo que es un presupuesto, en este caso, valiente, porque reconoce una realidad. Luego, si usted quiere decir, perdón, que este gobierno, por el mero hecho de reconocer gasto público, por el mero hecho de querer unos servicios públicos como la sanidad, como servicios sociales, como educación, y apostar por ello, es un gobierno de izquierda, pues yo le digo que no. Creo que es un gobierno que ha venido a hacer la tarea, a gestionar con seriedad y rigurosidad. No a abrir el plazo para matricular a 1.200 niños de 2 a 3 años y no tener las aulas hechas, porque las elecciones eran dentro de un par de meses. Pues mire, el equipo de Hacienda, con la dirección del vicepresidente y mía, ha hecho los presupuestos posibles. Lo que sí les garantizo, con este presupuesto y los compromisos, no le vamos a decir a nadie: sí, estaba en el presupuesto, pero me quedé corto. No, eso no va a ocurrir. Es más, esperamos y deseamos, en cuanto se despejen las incógnitas, que podamos tener una mayor holgura, momento en el que tomaremos las decisiones.
Nosotros vamos a seguir estudiando esos presupuestos para hablarles del detalle, la letra pequeña, que suele ser donde está lo más interesante. Y una de las cuestiones que ha, en este caso, criticado la oposición en el Parlamento de Canarias, vamos a hablar ahora de Nueva Canarias, por ejemplo, es que esa falsa o esa promesa de la rebaja del IGIC que se hizo en campaña electoral por parte de Coalición Canaria no se plasma en estos presupuestos. Que lo que van a presentar consagra el engaño masivo, premeditado, organizado de las fuerzas conservadoras que perpetraron la campaña electoral diciendo como única propuesta, casi como única propuesta, que iban a bajar el IGIC del 7 al 5. Bueno, algunos dijimos que eso era mentira, que iban a engañar a la gente, que eso estaba previsto solo para conseguir votos, pero que luego no cumplirían. Bueno, pues aquel pronóstico que hicimos algunos se cumplió de forma evidente. Han engañado a la ciudadanía diciendo que rebajaban el IGIC del 7 al 5, dando cobertura a que la gente confiara en que este tema lo iban a hacer a sabiendas de que lo iban a incumplir. Román Rodríguez, que sabe de presupuestos porque es el que ha liderado los presupuestos de la comunidad autónoma en los últimos 4 años como consejero de Hacienda. Ya no lo es, ni siquiera es diputado ahora, pero ha sido la persona que obviamente ha llevado la voz cantante porque sigue siendo el líder de Nueva Canarias, a pesar de que, insisto, en las últimas elecciones fue sin duda alguna protagonista, uno de los grandes fracasos, el hecho de que Román Rodríguez, que fue por la lista autonómica, no consiguiera su acta de diputado en el Parlamento de Canarias. Sí que es diputado, de hecho es presidente del Grupo Parlamentario Socialista, el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que también ha cuestionado estos presupuestos. Hasta el año próximo con el 7% de IGIC, con lo cual es un incumplimiento gravoso de lo que es un compromiso electoral y, por tanto, como he dicho estos días, han engañado a sus electores, porque nosotros no compartimos esa bajada. Nosotros creemos que hay que tener recursos suficientes para el estado del bienestar, pero son ellos los que tienen que dar las explicaciones de por qué no cumplen lo acordado con sus votantes, ¿no? Esperábamos, con respecto a los paquetes fiscales para las familias, que fuera más allá de lo que nosotros fuimos con respecto al IRPF, ¿no? Y lo que han aprobado es una prórroga de lo que hicimos nosotros para ayudar a la familia en nuestros paquetes fiscales. En el fondo, esa propuesta de presupuestos le da la razón al Pacto de las Flores. Nos bajan el IGIC y además los paquetes fiscales que son estrellas son los que nosotros hicimos, ¿no? Bueno, la verdad que mucha controversia, Óscar. Esto es habitual cuando se presenta un presupuesto, no gusta a todo el mundo. Es un presupuesto que crece con respecto al del año pasado, pero que, según la oposición, no crece en las partidas sociales, en las partidas para las personas más necesitadas, y sí que en cuestiones que consideran superfluas. En cualquier caso, insisto, este debate siempre se va a producir. Sí, lo presentaba estos días en la Cámara, en el Parlamento, Matilde Asián, que es la consejera de Hacienda. Se incrementa un 11% más. Hablamos de un presupuesto de 11.301 millones que prioriza, en principio, según ellos han desgranado, sanidad, educación, no rebaja el IGIC. Se reduce, en principio, según se ha podido traducir, el gasto en empleo, cultura y vivienda. Y aquí, bueno, la novedad, lo más jugoso periodísticamente, son las explicaciones que tendrán que dar, y han dado explicaciones de por qué en este caso no cumplen con esa promesa estrella electoral del gobierno Coalición Canaria Partido Popular, del gobierno de Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, que, insisto, fue quizás en ese gobierno la promesa estrella, la rebaja del IGIC. ¿Qué ocurre? Ellos señalan directamente al incumplimiento de Madrid en este sentido, la ley de estabilidad presupuestaria, y por tanto ellos dicen que no pueden aplicar, repito, el IGIC, aunque ya insisten, apuntan que a lo largo, en un largo plazo tratarán de todas las maneras de cumplir con esa promesa. Insisto, yo creo que lo más significativo es el cumplimiento de rebaja del IGIC, como denuncia la oposición, pero que ellos en principio han explicado, repito, a quienes han votado a Coalición Canaria Partido Popular. Una de las cosas jugosas, pero no la única, porque también en estos presupuestos se contempla ya esa posibilidad que van a tener los expresidentes del Gobierno de Canarias de asesorar al Consejo Económico y Social de la Comunidad Autónoma y cobrar por ello. Así lo contaba también el periódico La Provincia. Los sueldos de los expresidentes de Canarias, en detalle, cobrarán como consejeros por asesorar al SES. Los presupuestos crean un órgano ad hoc para garantizar un sueldo a los jefes de gobierno. Las mayores subidas de la inversión van a La Palma y a Gran Canaria. La realidad es que lo de los expresidentes es un debate que ya se mantuvo en la pasada legislatura, y lo cierto es que finalmente se ha consumado. Es verdad que no es, digamos, obligatorio, o sea, no todos los expresidentes van a cobrar un sueldo porque sí. Serán aquellos que sean elegidos para asesorar al Consejo Económico y Social, y cobrarán por esa labor de asesoramiento. Claro, lo que habrá que hacer ahora, Óscar, es primero ver
quiénes van a ser los elegidos, si se elige a todos o si esto se hace de manera arbitraria, se elige a unos y a otros no, si todos aceptan o no, y si realmente asesoran. Lo que la gente se pregunta o le preocupa es, oye, a ver si esta gente va a cobrar por el no Consejo hacer, Económico y Social, por no hacer nada. El Consejo Económico y Social, que asesora a su vez al gobierno, si no me equivoco, que forma parte del Consejo Asesor. Y que preside, en este caso, José Carlos Francisco, claro, presidente de la COE. Y José Carlos Francisco, que además estuvo a punto, parece que se le tanteó para que llevase el comisionado del REF, si no me equivoco, sonó su nombre del gobierno. Saben que la relación, bueno, es muy próxima entre José Carlos Francisco, Coalición Canaria y Partido Popular, y que el Consejo Económico y Social es un órgano que asesora al gobierno autónomo. Y ahora, pues, la viceversa, al contrario, ¿no? Habría que ver... Por ejemplo, ¿tú ves a Lorenzo Larte asesorando a José Carlos Francisco? No, entre otras cosas, el Lorenzo Larte, por cierto, es de los expresidentes que económicamente ha atravesado una época, unos años muy duros, pero muy duros, en una situación además familiar, el propio Lorenzo Larte, económicamente muy delicada. Yo a Lorenzo Larte lo dejaría en otro lado. Ahora habría que ver la nueva camada. Paulino Rivera está en el la nueva camada de expresidentes. Ya está Jerónimo Saavedra, que ocupó el diputado del Común, un órgano que se nombra del Parlamento. Manuel Hermoso. Manuel Hermoso, en principio, bueno, pues... Ángel Víctor Torres es diputado. Claro, Manuel Hermoso se retiró de la política, aunque sigue activamente dentro de Coalición Canaria. Y ahora está Ángel Víctor Torres, que bueno, es el secretario general del Partido Socialista y se mantiene como diputado. Paulino Rivera al Tenerife. Habría que ver qué ocurre en este caso luego con Fernando Clavijo. A lo mejor esto, claro, es que esa es la clave, ahí es a donde iba. A lo mejor esto no es tanto para rescatar, por decirlo de alguna manera, a los que ya han sido presidentes, sino para garantizarle el futuro a los que van a volver, a los que son presidentes ahora, Fernando Clavijo, por ejemplo, Ángel Víctor Torres en la legislatura pasada, y a los que van a venir por delante. Ya me imagino que entiendo la nueva camada, como digo yo, políticamente a partir de ahora, porque los otros son los históricos de la política canaria, ya muchos de ellos pues casi retirados de la órbita política. Quizás efectivamente, como dice, es para lo que viene a partir de ahora. Y ojo, porque esto lo que provoca es más ansias de poder, más ansias de lograr ser presidente de Canarias. Porque ¿qué ocurre con estas cosas? Te blinda económicamente para toda la vida casi. Bueno, la verdad es que decía esa noticia también de la provincia que una de las islas más favorecidas por los nuevos presupuestos es la isla, en cuanto a inversión, es la isla de La Palma. Esto es algo que nos esperábamos, lo esperábamos porque ya la isla de La Palma tiene un peso muy grande dentro del nuevo Ejecutivo autonómico, sobre todo en lo que corresponde a la cuota de Coalición Canaria, aunque también del propio Partido Popular. Pero claro, el dinero para La Palma es algo que todos entendemos, algo que desde el punto de vista solidario se puede considerar necesario, porque La Palma sigue siendo una isla que necesita de esa reconstrucción de la que tanto se ha hablado y que no termina de llegar en La Palma, pero es que después nos encontramos en prensa con titulares como este que hemos visto en Diario de Avisos. El PSOE rechaza que Coalición Canaria y Partido Popular financien fiestas y actos culturales con fondos del volcán de La Palma. Esto lo ha denunciado la portavoz socialista, Alicia Van Ostende, que fue la consejera de Agricultura en la legislatura pasada. Ahí la estamos viendo. Pero, Óscar, a mí lo que me llama la atención, esto es así, o sea, se está gastando dinero del volcán de La Palma en fiestas y actos culturales. Es lo que denuncia el Partido Socialista. Van Ostenden es la portavoz. Alguna información debe de tener para denunciar esto, que parece sorprendente, me parece escandaloso. Es decir, ver un titular o ver un supuesto episodio de este tipo me parece que es una falta de respeto a los palmeros, me parece que es una falta de respeto a los canarios también, que los canarios se han implicado con los vecinos y vecinas afectados por la erupción del Valle de Aridane. Desde luego, a mí me parece esto tremendo, me parece denunciable. ¿Por qué? Porque además se ha creado un comisionado para la reconstrucción del volcán de La Palma en el gobierno autónomo, con una cuantía importante, porque entiendo que la persona que está al frente de ese comisionado tiene un sueldo potente, ¿no? Que es un gasto más para las arcas públicas, por cierto, de todos los canarios, no solamente de los afectados y no solamente de los palmeros. Sí, y además, un sueldo de 60 y pico mil euros como un director general. Claro, pues me parece, luego esto contradictorio, me parece que es tremendo. Y luego, cuando el propio ayuntamiento de los Llanos de Aridane, este gobierno de Coalición Canaria y del Partido Popular, han creado una oficina, un comisionado interno, una concejalía, un área para afrontar directamente la recuperación del volcán. Área que, por cierto, dirige el propio alcalde, lo decía el otro día, Javier Llamas, de Coalición Canaria, que asume la alcaldía y asume directamente esa responsabilidad, una concejalía aparte para afrontar la reconstrucción. Y que luego nos encontramos con esta denuncia, insisto, del Partido Socialista, de la oposición, que con fondos públicos se paguen actos culturales
o actos festivos, me parece tremendo. Ahora mismo no está la cosa para destinar dinero público a actos festivos y culturales cuando hay decenas o cientos de familias en el Valle de Aridane económicamente hundidos. A mí me parece esto, insisto, una vergüenza. Por cierto, hay muchas diferencias de un pacto cerrado de gobierno a Coalición Canaria Partido Popular en Los Llanos, un pacto que cerraron en falso, porque había que cerrar un pacto en La Palma Coalición Canaria y Partido Popular y porque había que cerrar en Canarias un pacto Coalición Canaria Partido Popular. Además, con los ojos cerrados lo pactaron en La Palma los dirigentes del Partido Popular, no porque se están protagonizando plenos en Los Llanos de Aridane donde hay enfrentamientos verbales duros entre propia Coalición Canaria, entre propio alcalde Javier Llamas y entre la que fue la alcaldesa, la candidata Noelia García, que se retiró de la política, insisto, con responsabilidad, pero sigue siendo concejal del Partido Popular en Los Llanos de Aridane, sin responsabilidad. Y recientemente parece ser que hubo un enfrentamiento muy duro entre la propia Noelia García y el alcalde de Coalición Canaria. Por tanto, aprovecho para decir que, mientras tanto, las relaciones entre Coalición Canaria y el PP, que cogobiernan en Los Llanos de Aridane, son horrorosas. Bueno, la verdad es que muy interesante eso que comentas. También le vamos a hacer un seguimiento, Óscar, pero bueno, ya lo que le faltaba a los palmeros es que el dinero del volcán se esté gastando en otras cosas que no tienen nada que ver con la recuperación de la isla y en este caso de los palmeros y palmeras afectadas. Bueno, hablando de un asunto que también ha sido asunto pilar de esta casa, la dependencia. Hoy precisamente hemos conocido un último informe elaborado por los directores y gerentes de servicios sociales sobre los últimos datos de la dependencia, sobre todo con los datos más recientes actualizados hasta el pasado mes de septiembre. La realidad es que Canarias mejora, tiene leves síntomas de mejoría. Ahora les explicaremos con los datos por qué. Porque la realidad es que en Canarias sigue siendo una de las peores comunidades en cuanto a dependencia, pero sobre todo, bueno, pues se sigue demostrando que es una cruda realidad que, por ejemplo, provoca que en Canarias, en esos primeros meses, desde el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo, hayan fallecido 1.282 personas en la lista de espera de la dependencia. De ellas, 481 incluso ya tenían su grado de dependencia reconocido y su prestación aprobada. Y sin haberla recibido, y a pesar de tenerla reconocida, fallecieron, insisto, esperando por esa prestación. En total, 1.282 personas. Son cifras que hacen que sea muy difícil o que se nos haga muy difícil hablar de mejoría, pero hay cierta mejoría. Vamos a ver algunos otros datos que nos ha dejado este informe. Este es el del número de personas en el limbo de la dependencia en septiembre de 2023. Pues hay 5.863 personas en Canarias en el limbo de la dependencia. Son personas a las que se les ha reconocido su grado, se les ha aprobado su ayuda, pero no la reciben. 5.863 personas vulnerables que no están recibiendo la prestación a pesar de tener derecho a ella. Otro dato interesante, el número de personas en lista de espera total con respecto al de personas beneficiarias. El 12% es la media española y Canarias está un poquito por encima de la media con un 12,89% del número total de personas beneficiarias con respecto al número de personas en lista de espera. ¿Y por qué les decía yo, bueno, David, con estos datos, cómo es posible que se hable de mejoría? Bueno, pues sí que hay una mejoría y hay un dato que objetivamente demuestra que en Canarias en los últimos años se han hecho las cosas bien dentro de lo que cabe. Es el porcentaje del aumento del número de beneficiarios con prestaciones. Canarias es la comunidad donde más han aumentado el número de beneficiarios con prestaciones, con un 14,24%. Es la comunidad, insisto, donde más ha crecido el número de beneficiarios. Esto es porque al final se han destinado más recursos. Fíjense lo mal que estábamos, que a pesar de esta mejoría seguimos estando a la cola en muchos de los indicadores, Óscar, de la dependencia. Tienes razón cuando analiza. Yo estoy de acuerdo con David cuando se habla de esa mejoría leve pero progresiva, ¿no? Se ha ido mejorando, faltaría más con el paso de los años, pero este sí que es un drama terrible. Igual que el drama que hemos denunciado con respecto a las listas de espera en sanidad, el drama de la dependencia. ¿Por qué? Porque hay muchas familias, muchas personas que se han quedado en el camino, literalmente en el camino, sin recibir este tipo de prestaciones, que es un derecho fundamental que se ha vulnerado por parte de la institución y que además, en comparación con otras comunidades autónomas, la gestión de la dependencia en Canarias ha sido un fracaso de la política canaria. Y ha sido un fracaso porque no se le ha dado la cobertura jurídica suficiente, porque no se ha sabido gestionar y porque no se ha sabido planificar. Y ahora, por cierto, ha trascendido un hecho que me parece tremendo. Ya sabes, David, la cuantía, el montante económico que hemos tenido que asumir los canarios con ese aumento abultado de la
administración canaria, del gobierno autónomo, Coalición Canaria y Partido Popular, y que ha denunciado a la oposición con la cantidad de altos cargos, de cargos intermedios, que como saben ustedes hemos contado con nombres y apellidos aquí en Mírame Televisión. Pues parece ser que ahora propone Candelaria Delgado, ha trascendido la consejera de Derechos Sociales, crear empresas públicas en cada isla, en las 7 islas, que empresas públicas directamente gestionen la dependencia en Canarias. A mí me parece eso tremendo. Quiere decir, por tanto, que más gasto, repito, más aumento de cargos de personas en empresas públicas ahora para gestionar, en este caso, la dependencia. ¿Qué quiere decir? Que la anterior política, es decir, que han gestionado todos estos gobiernos en dependencia, como decía al comienzo, ha sido un fracaso. Ahora hay que crear empresas públicas para gestionar en cada isla la dependencia. Parece tremendo. La verdad es que llama mucho la atención esta propuesta que ha hecho la consejera de Bienestar Social. No sé hasta qué punto va a ser o podría ser eficiente, o eso mejoraría algo, porque lo que sí que hace falta son sobre todo trabajadores sociales que agilicen pues esa tramitación, esos correosos expedientes administrativos que suponen, en este caso, las ayudas o las prestaciones de la dependencia. Pero hablaba Óscar de esa noticia que hemos conocido en las últimas horas, y nuestros compañeros y compañeras de la redacción de Mírame Televisión, para los informativos de esta casa, que recuerden, son todas las noches a las 10 menos cuarto, también nos han preparado una pieza informativa que queríamos compartir. La propuesta la acaba de poner sobre la mesa la consejera canaria de Bienestar Social. He estado hablando con los cabildos, la necesidad de que a lo mejor sí los propios cabildos o en convenio con los ayuntamientos creen esas empresas públicas para prestar los servicios que la ley de la dependencia aprueba. Delgado defiende esta propuesta argumentando que hay personas con el grado de discapacidad reconocido que no reciben atención. Tenemos familias, personas dependientes, el grado de dependencia reconocido y el PIE reconocido, y no se le puede prestar el servicio porque no se han creado en este tiempo atrás, o no hay todas las entidades reconocidas para prestar el servicio, o no llegan a todos los puntos de una isla, por ejemplo, como Fuerteventura o en La Gomera, de un punto a otro. Y es que según el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, 1.282 personas fallecieron en Canarias en las listas de espera de dependencia entre diciembre de 2022 y mayo de este año. La propuesta, reconoce la consejera, ha sido bien recibida por los cabildos. Pues muy bien. La verdad que esto ahora muy bien, porque es verdad que ellos reconocen efectivamente que hay municipios o hay pueblos de determinados municipios donde no está llegando el servicio, porque la empresa, bien sea porque también el precio plaza, digamos, la prestación está muy con unos sobrecostes superiores en las islas no capitalinas, que es un tema que también la prestación de los servicios en esas islas siempre tiene un coste mayor. Sin embargo, existen algunas voces contrarias a la idea de que sea a través de 7 empresas públicas insulares quienes gestionen la ley. Desde la oposición en el Cabildo de Tenerife creen que hay demasiadas incógnitas. Cierto es que desde lo público hay que garantizar el servicio, y parece que esta declaración tiene más que ver con la frustración o la necesidad de ver cómo, viendo los resultados y los datos que tenemos, pues se puede ir hacia adelante, pero me temo mucho que no está muy meditada. Los presupuestos canarios para el año que viene ya contemplan, asegura Bienestar Social, una partida de 7 millones de euros con ese objetivo. Bueno, pues ahí está el coste, 7 millones en principio. En principio es lo que contemplan los presupuestos. Desde luego, yo escuchando a Candelaria Delgado no me queda claro el justificar la creación de empresas públicas, de 7 empresas públicas. Ahora bien, ella tendrá la información, el conocimiento, y bueno, habría que estar atento, digo, porque ella conoce perfectamente la materia, porque ella conoce el perfil de un trabajador social, este mundo. De hecho, ella viene de ese mundo. Ella fue presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Insisto, además yo siempre lo he dicho, tiene conocimiento. Bien, eso por un lado. Pero por otro lado, lo que parece en principio que están reconociendo lo que los sindicatos han denunciado, el déficit de personal, que no se ha contratado a personal durante tantos años para gestionar, en este caso, esas prestaciones de dependencia. Y con estas empresas públicas lo que entiendo es que efectivamente, insisto, reconocen que no ha habido personal durante este tiempo, que no se ha contratado a personal para afrontar este drama que es la dependencia. Bueno, veremos qué recorrido tiene esta propuesta de la Consejería de Bienestar Social, y sobre todo esperemos que esa mejoría que hemos visto en los datos de la dependencia
pues se siga produciendo y al final nos lleve a situarnos en los primeros puestos como una de las comunidades que más cumple con una ley que en cualquier caso es demasiado ambiciosa y ya se ha demostrado que el sistema hasta hoy por lo menos es completamente incapaz de poder afrontar toda esa demanda de personas vulnerables, de personas dependientes que existe en España y en Canarias en particular. Bueno, algunas noticias rápidas ya para ir cerrando el programa. Por ejemplo, una noticia que conocíamos hoy, yo lo leía en el periódico El Día y me quedaba sorprendido, no me esperaba esta noticia. Vean el titular del periódico El Día: anulado el cese del jefe de la Guardia Civil de Tenerife por el caso Cuarteles. Recordarán que a raíz de ese caso derivado del caso Mediador se acabó destituyendo al jefe de la Guardia Civil, pues un juzgado de lo central, de lo contencioso administrativo de Madrid cree que la destitución del coronel Tienda no fue suficientemente motivada por parte del Ministerio del Interior. Óscar, yo leyendo la noticia, lo que me queda claro es que aquí ha habido una auténtica chapuza por parte del Ministerio del señor Grande Marlaska. Esa es la conclusión, poco más se puede decir. El señor Tienda, recuerden, lo contamos una noche, estaba al frente de la comandancia de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife, estalló, se le cesó por parte del Ministerio del Interior que lidera Grande Marlaska, cuando además estalló precisamente el caso Cuarteles y donde se le vinculó directamente con una relación cercana al general Cobos, uno de los principales investigados en toda esa supuesta trama. Y el señor Espinosa, como saben, en el caso Mediador estaba, ingresó en prisión en la cárcel de Tenerife 2 y directamente, repito, se le vinculó cercano al propio Espinosa y el Ministerio del Interior lo cesó, repito, cuando estalló el caso Cuarteles. Y se trata ahora, la sentencia le da la razón al propio Tienda y ahora, se considera que no se ajustaba a los motivos que había esgrimido el Ministerio del Interior y tendrán que remitirlo, es decir, gana esa batalla judicial. Y se trata a un caso similar, como recordarán ustedes, al del coronel Pérez de los Cobos en la Comandancia de Madrid en 2020, que también tuvo la razón judicialmente y tuvo que el Ministerio del Interior aceptar el hecho de que volviese a su cargo, a su responsabilidad. ¿Qué ocurre con estas cosas? Habría que ver si ahora hay que readmitir al señor Tienda al frente de la Comandancia, pero sí que es verdad, digo yo, tanto al señor Pérez de los Cobos como al señor Tienda tendrán que pagarle toda esa retribución que perdieron económicamente durante todo este tiempo. En definitiva, expuestos ya el caso y los hechos, yo estoy de acuerdo, es una chapuza y creo, insisto, lo que ocurrió en Madrid y ahora con el señor Tienda, déjenme que les diga que es un fracaso político del propio Ministerio del Interior, cuyo nombre es el titular, que es el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Sobre todo porque ahora vuelve a ocupar el cargo, veremos si lo vuelven a destituir ya de manera correcta o no, una persona que presuntamente está vinculada con todas esas irregularidades que se están investigando en ese llamado caso Cuarteles, con esas contrataciones realizadas de manera ilegal, presuntamente, insisto, hasta que se demuestre, por parte de la dirección de la Guardia Civil en diferentes cuarteles, entre ellos, en este caso, el de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, nosotros, ya que hemos nombrado el caso Mediador, queríamos compartir con ustedes también esta otra noticia que habrán visto en cualquier rotativo en los últimos días. La audiencia de Tenerife ha fijado que PSOE, PP y Vox acusen de forma unificada en el caso Mediador, es decir, los tres partidos deberán ponerse de acuerdo para que un solo abogado les represente. Tienen que ir de la mano PSOE, PP y Vox. Sí que podrá ir de manera independiente, en este caso, la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Óscar, sí. ¿Tú crees que es posible poner de acuerdo a PSOE, PP? Sí, de entrada es normal que la Asociación Unificada de la Guardia Civil se desmarque de los partidos políticos y vaya en solitario. Lo que parece lógico que las fuerzas políticas también tendrían que unificarse, que todos vayan en la misma línea, no cada partido político en esa acusación. Ahora bien, lo que dice, qué difícil sería o qué difícil será que se ponga de acuerdo Vox con el resto de fuerzas políticas para ir en un mismo camino, en este caso tan complejo y tan tremendo. Cuando persiguen cosas distintas, por cierto, ya que estamos viendo ahí al señor Navarro Tacoronte, ¿qué es del señor Navarro Tacoronte, Óscar? ¿Hay alguna novedad? Ni idea, desaparecido por completo, ¿no? No, lo digo porque al final era una persona que teníamos todos los días en los medios de comunicación y ha pasado, como alguna vez dijimos aquí, a un segundo plano por completo, ¿no? Qué fácil era recurrir al mediador cuando hay una campaña electoral cerca y que, cómo cae en el olvido rápidamente. Pues sí, ¿no? El señor Navarro Tacoronte, el mediador, estaba en lo alto mediáticamente. En la cresta de la ola. En la cresta de la ola mediáticamente en este país y ahora desconocemos absolutamente el recorrido, dónde está y qué es de la vida
mediática de este personaje. Bueno, esperemos que en cualquier caso se termine esa instrucción y veremos si finalmente habrá juicio, ¿no? Evidentemente, con los hechos que se han conocido, pues muy probablemente habrá juicio, aunque pero también David, se delimitará un poco la responsabilidad. Recuerda, ¿no?, que mediáticamente el último episodio fue su detención, luego puesto en libertad en un hotel de la isla de Gran Canaria. Por otros delitos cometidos, en este caso, en su etapa en Fuerteventura. Bueno, nosotros, antes de despedirnos, queremos hacerles un anuncio, porque saben que estamos muy sensibilizados con los diferentes movimientos ecologistas que están luchando porque tengamos un territorio mejor y por evitar, bueno, pues ese urbanismo depredador que muchas veces consume nuestro territorio sin que haya vuelta atrás, sin que después podamos recuperarlo, pues para otras cuestiones colectivas, para nosotros, para la agricultura, bueno, para cuestiones que quizás puedan ser pues mucho más enriquecedoras que algunos macroproyectos urbanísticos. Bueno, este sábado, este fin de semana, a las 11 de la mañana, Óscar, si no me equivoco, tenemos manifestación que han convocado diferentes colectivos ecologistas en Santa Cruz de Tenerife, ¿verdad? Sí, esta es una manifestación. Bueno, te voy ahí buscando los papeles, pero sí que es verdad. Es el sábado a partir de las 11 en el corazón de la capital, en la Plaza Weyler, ecologistas, una decena de organizaciones ecologistas que piden un pacto en Canarias por el ecologismo, van contra la inacción política que en este caso quiere, bueno, pues golpear o provocar cierto destrozo en el territorio, y también ponen en ese manifiesto la defensa a ultranza de asuntos que además hemos denunciado aquí públicamente. Por ejemplo, el último episodio que les contábamos, ese macroproyecto urbanístico que quieren construir, que quieren retomar en el portito de Adeje, en el sur de Tenerife, que es en este caso, bueno, pues cuna del alma, y también, entre otros, en este caso el circuito del motor, el famoso circuito del motor en Tenerife. Piden un pacto en Canarias por el ecologismo. Será, repito, una decena de organizaciones ecologistas, 11 de la mañana este próximo sábado en la Plaza Weyler en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues dicho queda, y si ustedes pueden asistir, ahí lo tienen, lo pueden poner en la agenda. Yo creo que es una cita importante y necesaria. Óscar Martín, muchísimas gracias, como cada semana, por ayudarnos a entender, a descifrar esa realidad compleja que hoy hemos visto incluso con algunos invitados importantes, como el vicealcalde de Telde, con Sergio Ramos. Hemos hablado con el portavoz del PSOE y diputado autonómico Marcos Vergás, y también hemos hablado de la complicada situación de la educación, entre otros muchos asuntos. De verdad ha sido un placer. Realidad compleja, pero bueno, esta noche creo que hemos despejado muchas incógnitas, no fácil, y muchas dudas sobre todos estos episodios que forman parte de la actualidad de Canarias. Muy buenas noches. Y así será también. La próxima semana volvemos con más contenidos, con más informativos. Por cierto, el lunes entrevista a las 9 estará Pedro Martín, el expresidente del Cabildo de Tenerife, aquí en las entrevistas de Canarias al Día. Hay muchas cuestiones que preguntarle al expresidente del Cabildo de Tenerife, sobre todo por esa situación de las carreteras, también por esas propuestas que ahora está haciendo el PSOE y que a uno le llama la atención el hecho de que, ¿por qué no lo hicieron cuando estaban gobernando? Bueno, pues al igual que los que ahora están gobernando han estado gobernando muchos años y ahora parece que en 100 días han resuelto parte del problema. Bueno, de todo eso seguramente hablaremos el lunes. Nosotros nos despedimos, les dejamos en la compañía de la programación habitual de esta casa de Mírame Canarias y les deseamos un feliz fin de semana.